Pues nada, lo primero, buenas tardes a todos. Gracias por... Te voy a poner aquí atrás. Gracias por la presencia. Y para aquellos que no me conozcan, que hay algunos que no me conocen, pues me voy a presentar. Mi nombre es Juan Luis Llàcer y hoy esta charla va a ser el primer acto de un programa en el que llevo trabajando así como unos 2 o 3 años, que es algo que se parece mucho a una especie de embarazo mental, ¿no? Entonces, a diferencia del embarazo físico, que tiene un plazo fijo para que desemboque pues, en un feliz acontecimiento, los embarazos mentales no tienen a priori ningún plazo, ¿no? Pero igual que pasa con los embarazos físicos, pues no es conveniente que la gestación se prolongue indefinidamente, ¿no? Entonces, hoy es el día. Con lo cual digo que vais a asistir a una especie de proceso de dar a luz, que no se va a reducir al día de hoy, porque de esto ya os hablaré al final de la charla. Es un proyecto en el que estoy metido. La idea es que este proyecto se desarrolle a lo largo de todo este curso académico, ¿no? O sea, empezará pues, por estas fechas y acabará a mediados de junio. Entonces, el proyecto lo he denominado de la misma manera que esta conferencia, que seguramente habéis visto algún cartel anunciador. La conferencia se llama La Kabbalah en el umbral de la era de Acuario, ¿no? Que es la Kabbalah en el umbral de la era de Acuario, ¿no? Habéis oído hablar, ¿no?, de la era de Acuario, que estamos ahora en plena transición entre la era de los peces, la era de Piscis, y la era del aguador, la era de Acuario. Entonces, esta frase es, en cierto modo, o contiene una declaración de intenciones, ¿no?, porque se ponen en relación la Kabbalah y la transición de una era zodiacal a la siguiente. Pero cuando digo la siguiente, no digo la siguiente en el sentido directo de las constelaciones del zodíaco, Aries, Tauro, Géminis, sino en el sentido inverso, en retrógrado. Es decir, se pasa de Tauro a Aries, de Aries a Piscis, y ahora se está pasando de Aries a Acuario. Eso tiene que ver con uno de los movimientos de la Tierra, de los que luego hablaré, que es la precesión de los equinoccios. Bien, entonces, lo que voy a hablar lo voy a dividir en 2 partes. En la primera parte hablaremos de Kabbalah, centrándonos en 2 preguntas. La primera es, ¿qué significa la palabra Kabbalah? Ya os lo anticipo. Significa recepción. Recepción. Entonces empezaremos haciendo un análisis bastante profundo de lo que es la palabra recepción. ¿Cuántas cosas implica la palabra recepción? Y os vais a sorprender de la cantidad de información que contiene esa sencilla, aparentemente sencilla palabra recepción. Kabbalah, ¿no? Kabbalah, recepción. Y luego hay otra pregunta que nos traemos, que es ¿de dónde viene la palabra Kabbalah? Y ahí utilizaremos esas escrituras que tengo. A la derecha tenéis la palabra Kabbalah escrita en hebreo. Voy a hacer una pequeña encuesta sobre la marcha. ¿Cuántos de los aquí presentes no habéis visto nunca letras hebreas? Todos. Ah, bueno, Carmen, tú estás exenta, Carmen. Nada. O sea que todos, bueno, no. Bueno. Y la mayoría, menos una persona que conocéis o habéis visto las letras hebreas, ¿cuántos tenéis conocimientos, aunque sea básicos, elementales, de la lengua hebrea? Vale, bueno, unos cuantos. Vale. Bueno, fin de la encuesta. Entonces, lo que figura aquí, a la derecha, es la palabra Kabbalah, escrita en hebreo. Se compone de 4 letras. Esta letra se llama Kof, esta letra se llama Bet, esta letra se llama Lamed y esta letra se llama He. La transcripción correcta en letras latinas es lo que figura aquí. La letra Kof se debe de transcribir con la letra Q, porque además de parecerse fonéticamente, la forma de la letra también es parecida. Fijaos que aquí no hay vocales, porque el hebreo se compone solamente de consonantes, no hay vocales. Las vocales son estos simbolitos que hay aquí y aquí también, ¿no? Pero claro, en el alfabeto latino, que es el que utilizamos todos, sí hay vocales. Entonces, esta vocal A se corresponde con este simbolito que es como una T pequeñita, ¿no? Aquí hay otra vocal A, que es otra T, y otra vocal A, y este otro simbolito. Ese simbolito, para que lo sepáis, se llama Kametz, y representa una A, una vocal A un poquito larga.
Bueno, lo que hay aquí por ahora lo voy a dejar, luego entraremos en ello. Entonces, el primer bloque de la charla va a ser sobre Kabbalah. Y contestaremos a esas dos preguntas. ¿Cuál es el significado de la palabra Kabbalah? Ya lo he dicho, en recepción. ¿Y cuál es el origen de la palabra Kabbalah? Y ahí veremos la importancia que tiene la W. Esto parece una tontería, pero no lo es en absoluto. La llave que permite abrir el cofre donde se custodian, ahora me voy a poner un poquito solemne, la llave que permite abrir el cofre donde se custodian los secretos y los misterios de la Kabbalah, está precisamente en comprender por qué aquí hay una W que se corresponde con este puntito que hay dentro de la letra Bet y que hace que la correcta pronunciación de la palabra sea Kabbalah. Lo estoy exagerando a propósito para que se note bien. Kabbalah. Es decir, la letra B se pronuncia dos veces. Es como si se aterrizara en la letra B y luego se despegara otra vez, ¿no? Kabbalah. Y se acentúa en la última sílaba, Kabbalah. Bueno, ya os digo que el secreto del sentido profundo de Kabbalah está en ese detalle aparentemente insignificante. Y en la segunda parte hablaremos de la nueva era, esa palabra tan degradada que está en una especie de estercolero semántico. Entonces, en vez de enunciar todas las cosas que se meten en ese cajón desastre con el rótulo nueva era, y que no tienen nada que ver con la nueva era, o por lo menos tienen que ver de una manera muy tangencial, trataré de explicar lo más claro que sea capaz en qué consiste el fenómeno de la nueva era, que es un fenómeno cíclico, periódico, que ocurre en nuestro planeta cada 2000 y pico años, debido a unas cuestiones astronómicas a las que luego me referiré, que se debe exactamente a un movimiento de la Tierra que se llama precesión de los equinoccios. De eso me ocuparé en la segunda parte y luego, hacia el final, hablaremos de las dos últimas transiciones de era zodiacal que han tenido lugar en nuestro planeta, que son hace 4000 años, más o menos, la transición de Tauro a Aries, y hace 2000 y pico años también la transición de Aries a Piscis. Y cómo esas dos transiciones están reflejadas en dos pasajes de la Biblia. La primera, la transición a Tauro-Aries, en el episodio que sonará a todos, que es la adoración al becerro de oro. Quizá a algunos os pueda sonar raro, pero esto no es nada en comparación a lo raro que os va a sonar lo siguiente, que es la transición de Aries a Piscis, está reflejada en un pasaje que está en los Evangelios, en el cual el personaje Poncio Pilatos, digo personaje evangélico Poncio Pilatos porque no tiene nada que ver con la realidad histórica que sabemos de este Poncio Pilatos, da a elegir a una multitud que se agolpa delante de su palacio, de su residencia, a quien de entre dos personajes quiere esa multitud que le dé la libertad. Uno de ellos es Jesús de Nazaret, el Cristo, y el otro es un tal Barrabás. Un tal Barrabás. Bueno, pues esa escena, seguramente estaréis flipando algunos, ¿qué tendrá que ver esto con la transición Aries-Piscis? Pues tiene que ver. Es más, es la continuación natural de la escena que os he dicho antes, de la adoración al becerro de oro. Esto lo hablaremos hacia el final de la charla. Bueno, pues dicho esto a modo de introducción, pues vamos a empezar con la palabra Kabbalah, que significa recepción. Y como vamos a ir diciendo cosas un poco increscendo, cada vez un poquito más, no demasiado, pero un poco más complicadas, está bien empezar con algo distendido, que nos podamos todos relajar un poco. Entonces, lo primero que quiero decir es lo siguiente. Este acto que estamos teniendo, me voy a bajar, porque no me gusta veros así. Este acto que estamos participando, del que estamos participando todos, es un acto cabalístico. ¿Por qué? Porque aquí está teniendo lugar una recepción, ¿no? Yo estoy hablando y vosotros estáis recibiendo lo que yo hablo. Esto es evidente, ¿no? Es decir, la palabra recepción implica de entrada tres elementos. Un agente emisor, un sujeto o sujetos receptores, en este caso todos vosotros, y un mensaje que está siendo emitido, transmitido y recibido. ¿De acuerdo? 3 elementos. Pero hay otros 4 que están ocultos o semiocultos, que no son menos importantes que estos 3, pero que no son tan evidentes como esos 3. Entonces vamos a ver
cuáles son esos 4 elementos que están como semiocultos. Y os propongo un juego, que es el siguiente. Imaginaos que aquí, en la sala, se nos han colado 2 personajes invisibles, a los que voy a llamar, uno de ellos el genio maligno y el otro el genio benigno, para mantener ahí un cierto equilibrio, ¿verdad? Entonces, el genio maligno, como su nombre indica, pues va a intentar boicotear este acto cabalístico, esta cabalá, este acto de recepción. Y como son 4 los elementos que nos falta por identificar para comprender toda la información que hay en la palabra cabalá, recepción, pues es como si este genio maligno fuera un killer, ¿no? Un sicario al que le dan un revólver con 4 balas. Evidentemente aquí no se trata de matar a nadie, pero esas 4 balas significan que va a intentar impedir que nosotros nos demos cuenta de cuáles son esos 4 elementos que, junto con los 3 que ya he mencionado previamente, los recuerdo: el agente emisor, el sujeto o sujetos receptores y el mensaje emitido y recibido, ¿verdad? Bueno, pues va a tener 4 opciones para boicotear esas 4 ocasiones de aprender cuáles son esos 4 elementos. Pero claro, luego está el genio benigno, que se va a ocupar, lógicamente, de neutralizar todas las maldades que va a hacer el genio maligno. Hasta ahí bien, ¿no? Todo se entiende. Bueno, entonces, la primera estrategia o la primera bala que va a utilizar este genio maligno es que de repente quita el aire de esta habitación, pero permite que yo siga hablando. ¿Qué ocurre? Que sin aire el sonido no se puede propagar, ¿verdad? En un vacío el sonido no se propaga. La luz sí, pero el sonido no. Entonces, si no hay propagación de mis palabras, vosotros no estáis recibiendo nada, aunque yo siga hablando, pero no recibís nada. No hay recepción, no hay cabalá. ¿Qué ocurre? Que además de esos 3 elementos, agente emisor, sujeto receptor, mensaje emitido y recibido, se necesita un cuarto, que es el medio de transmisión. El medio de transmisión del mensaje tiene que ser el adecuado. Sin un medio adecuado no hay transmisión. En este caso, si no hay aire, pues no hay palabra que se propague, ¿no? Entonces interviene el genio benigno antes de que nos muramos todos asfixiados, porque claro, no se puede vivir sin respirar más allá de unos poquitos minutos, ¿no? Y restablece el aire. Bueno, entonces el genio maligno ya ha gastado 1 bala. Le quedan 3. La siguiente la dirige hacia mí. Y de repente consigue que yo empiece a hablar en chino. Y si se entera de que aquí hay alguien que sabe chino, que lo comprende, cambia de chino a un idioma, una lengua muerta que nadie habla, como por ejemplo el hitita. ¿Por qué el hitita? Bueno, a mí es que los hititas siempre me han caído bien. Entonces, tengo esa debilidad. Bueno, sabéis, los hititas era una cultura que vivió en la actual península de Anatolia, lo que es Turquía, hace unos 3.500 años. Bueno, entonces, aquí estoy yo hablando en hitita, sin enterarme ni una sola palabra de lo que digo, y ahí estáis todos vosotros escuchándome a mí hablar en hitita y sin enteraros, lógicamente, de una sola palabra de lo que digo, porque ni yo ni vosotros entendemos el hitita, a menos que alguien diga yo entiendo el hitita. No creo, ¿no?, que haya nadie. ¿Qué ocurre ahora? Pues que además del medio adecuado de transmisión del mensaje, se requiere un 3 más 1 quinto, ¿no?, 4 quinto elemento, para que tenga lugar la cabalá, la recepción, que es que el mensaje tiene que estar codificado en un lenguaje que sea simultáneamente comprensible tanto por el agente emisor como por los sujetos receptores. Esto es evidente, ¿no? Bueno, pues ahora interviene de nuevo el genio benigno y restablece mi capacidad de hablar en español. Entonces vamos a ir haciendo recopilación de todo lo que vamos descubriendo. Tenemos los 3 elementos que son más evidentes: agente emisor, sujeto receptor, mensaje emitido, transmitido y recibido, y luego hemos descubierto 2, que son el medio de transmisión, tiene que ser el adecuado, y el siguiente es que el mensaje tiene que estar codificado en un lenguaje comprensible simultáneamente por el agente emisor y el sujeto receptor. Bueno, pues a nuestro genio maligno le quedan 2 balas todavía, y las va a utilizar, lógicamente. Entonces, la siguiente la utiliza otra vez contra mí, esta vez ya con un poquito más de agresividad, y consigue que yo enmudezca. De repente me quedo mudo.
Claro, si yo me quedo mudo, pues aquí ya no hay mensaje que transmitir, ¿no? Yo no puedo hablar. Pues no hay nada que transmitir y nada que escuchar, no puedo hablar. Interviene de nuevo el genio benigno y me restablece mi capacidad de hablar. Esto lo voy a enlazar con el siguiente episodio y luego haremos el análisis conjuntamente. Entonces ya ha gastado 3 balas de las 4 que tenía. La cuarta y última la utiliza contra vosotros. Y consigue que os quedéis todos sordos. Entonces yo puedo hablar, mis palabras se transmiten por la sala, porque ya hay aire en la sala, pero como estáis todos sordos, no me escucháis. No hay recepción, no hay cabalá. ¿Se entiende? No hay recepción, no hay cabalá. Con lo cual ya tenemos los 5 más 2 elementos que se requieren para que la cabalá, la recepción, pueda tener lugar. Vamos a analizar estos 2 últimos. Cuando yo me quedo mudo, pierdo mi capacidad de expresarme. Por lo tanto, el sujeto o el agente que emite el mensaje tiene que tener un adecuado mecanismo de emisión del mensaje. Si yo tengo un mensaje que transmitir, pero no tengo el mecanismo de transmisión, mi mensaje se me queda aquí, en mi cabeza. Nadie se puede beneficiar de él. Y lo mismo pasa con los sujetos receptores. Si no tienen un adecuado mecanismo de recepción, en este caso sería vuestra capacidad de escuchar, mi capacidad de hablar se complementa con vuestra capacidad de escuchar. Entonces, si falta una, las dos o ambas, no hay cabalá, no hay recepción. Entonces ya tenemos los 7 elementos. Los vamos a repasar. Los 3 primeros son el agente emisor, el sujeto o sujetos receptores, el mensaje emitido, transmitido y recibido, van 3. El medio de transmisión del mensaje, tiene que ser el adecuado. El lenguaje en el que está codificado el mensaje, que tiene que ser comprensible para todas las partes implicadas en este fenómeno de recepción. Ya llevamos 5. Y luego los 2 últimos es que el agente emisor del mensaje tiene que tener un adecuado sistema para emitir. En este caso, mi capacidad de hablar. Y el sujeto o sujetos receptores tienen que tener el adecuado sistema para recibir. En este caso, vuestra capacidad de escuchar. Bueno, pues ya tenemos los 7. ¿Qué ocurre? Que esto que hemos escenificado en este juego es algo externo. Es algo que está ocurriendo en un ambiente externo donde estamos o participamos todos los que estamos aquí. Pero la Kabbalah no se refiere a nada que sea externo, se refiere a algo interno. Es decir, estos 7 elementos que hemos visto están en el interior de cada uno de nosotros, los 7. En todos nosotros hay un agente o varios emisores, en todos nosotros hay un o varios sujetos receptores, hay un mensaje que se transmite del emisor al receptor, ese mensaje está codificado en un determinado lenguaje que comprenden los dos, el emisor y el receptor. Hay un medio, y esto es muy importante, hay un medio interno adecuado que permite al receptor recibir correctamente el mensaje. Esto se entiende bien, ¿verdad? Imaginaos que ese medio interno, que es un medio psíquico, mental, está lleno de ruido. Entonces, por mucho que un agente interno me esté transmitiendo a mí un mensaje, si el medio interno es ruidoso, yo no voy a escuchar nada. Y, para acabar, tiene que haber también un adecuado sistema de emisión del mensaje y un adecuado sistema de recepción. Por lo tanto, la Kabbalah tiene que ver con la recepción de algo interno. La recepción de algo interno. Y ahí entran estas 2 palabras o expresiones que están aquí, que es lo que voy a explicar ahora. ¿Os acordáis que antes dijimos? Vamos a responder a 2 preguntas. La primera es, ¿qué significa la palabra Kabbalah? Recepción, ya la hemos analizado. La segunda es, ¿de dónde viene la palabra Kabbalah? Bueno, pues la palabra Kabbalah, y ahora no os inquietéis, vamos a hablar un poquito de gramática hebrea. No os inquietéis porque lo que voy a decir es bastante comprensible, es bastante sencillo, que es lo siguiente. Todas las palabras hebreas provienen de raíces trilíteras, de 3 letras. Por ejemplo, la palabra Kabbalah proviene de una raíz que está compuesta por estas 3 letras, la Kof, la Bet y la Lamef. Y en relación a cada raíz se pueden formar verbos. Y el sistema verbal hebreo, que antes hablábamos, que es complejo y sofisticado, pero es muy
en el fondo muy simétrico, muy sencillo de comprender cuando se perciben las simetrías que hay implícitas en el sistema verbal hebreo, distingue entre la acción ordinaria y la acción intensiva. La acción ordinaria y la acción intensiva. Si estamos hablando de esa acción que es la recepción, hay que distinguir entre la recepción ordinaria y la recepción intensiva. Nosotros vamos a llamar a la recepción ordinaria la recepción externa y a la acción o recepción intensiva la recepción interna. Todos nosotros estamos participando de una recepción externa. Ahora vosotros estáis recibiendo externamente lo que yo digo. Cuando empecemos a hablar o cuando yo os dé la palabra y alguno quiera hacer una pregunta, yo seré el receptor externo de lo que alguien quiera decir, ¿no? Eso es muy sencillo de entender. Pero luego hay otra forma verbal hebrea que se refiere a la acción intensiva. La anterior se llama kal. Esto no tiene más importancia. Es la forma kal del verbo hebreo. Esta a la que me refiero ahora es la forma piel. Piel. Dos palabras que no tienen ahora más importancia. ¿En qué se diferencia esta forma piel? Se diferencia en que cambia la vocalización. La vocalización, esto es la forma kal. Antes vimos que estos dos símbolos representan la vocal A. Esto que parece una T pequeñita se llama kametz, es una A un poquito larga. Y esto que se llama patah es una A un poquito más corta. Esto se leería kaval, kaval, con V francesa, kaval. Y significa literalmente él recibió. Es la tercera persona masculino singular de la forma más sencilla de conjugar el verbo recibir. Él recibió. Él recibió externamente. Externamente, desde fuera. Pero hemos quedado en que la Kabbalah no trata de recepciones externas, sino de recepciones internas. Yo recibo un mensaje que proviene de un agente interior a mí, de un sujeto, de un agente emisor que está en mí. Le podemos llamar el alma o el yo superior. Entonces, esta otra forma del verbo cambia la vocalización y la fonética. En vez de ser un esquema AA, que es lo que tenéis aquí, una A larga, una A más corta, ahora el esquema vocálico es IE, IE. Y cambia la fonética, porque esta letra bet, sonido de B, aquí se pronuncia esta bet como una V francesa, por eso decimos kaval. Kaval, él recibió. Y si yo cambio la fonética y ahora doblo el sonido consonántico de la letra B, ahora lo que digo es kibel. Kibel. ¿Veis? La doble B. Kibel significa él recibió, pero ahora internamente. Internamente. ¿Se entiende esto, verdad? Por eso, Kabbalah, escrito de esta manera, me dice que se trata de una recepción interna. De la recepción que yo tengo de un agente interno, de un emisor interno que me está transmitiendo un mensaje a través de un medio interno, con un lenguaje que yo tengo que comprender, y si no lo comprendo de primera instancia, tengo que aprender el lenguaje a través del cual ese sujeto o ese agente interno me está hablando a mí. Porque ese agente interno tiene un adecuado sistema de transmisión del mensaje, y yo, como receptor del mensaje, tengo también un adecuado sistema. Y si no lo tengo que preparar, lo tengo que poner a punto. Es como un aparato que tengo que calibrar para que efectúe una medida correcta. Entonces, todos nosotros tenemos un adecuado sistema de recepción del mensaje que envía un agente interior que en realidad es el portador de mi verdadera identidad. Le podemos llamar el alma. En el léxico del hebreo y de la Kabbalah, a ese agente le llamamos neshama. Neshama es una palabra que algunos conocéis, significa el alma espiritual. Y al sujeto receptor, de lo que la neshama le dice a ese sujeto receptor, le llamamos nefesh. La palabra nefesh se utiliza normalmente, seguramente habéis oído hablar por ahí, de los 5 niveles del alma. Yo cuestiono esta doctrina. Es una errónea doctrina, no hay tales 5 niveles del alma, pero sí hay 5 palabras que se interpretan erróneamente como 5 niveles del alma. Os las voy a mencionar para que las sepáis identificar si alguna vez oís estos 5 niveles del alma, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Entonces, la Nefesh es la receptora, es el alma encarnada. Todos nosotros somos una Nefesh. Somos un alma condicionada por la sustancia de los vehículos que forzosamente tenemos que utilizar para llevar una vida humana. Un vehículo de naturaleza mental,
un vehículo de naturaleza emocional o astral, un vehículo etérico de naturaleza física, pero de una sustancia física sutil que sirve de enlace como una especie de interfaz entre los dos vehículos puramente psíquicos, el mental y el emocional, y el único vehículo puramente físico que es este, que es además el único que debemos a nuestros progenitores biológicos. Los demás se deben a la acción creadora del alma. Entonces, esa es la nefes, todos nosotros somos una nefes, pero todos nosotros en el fondo somos una neshama. Estamos siendo una nefes, una personalidad del alma, que tiene que recibir e interpretar adecuadamente el mensaje que la neshama continuamente le está transmitiendo. Y el vehículo a través del cual se transmite ese mensaje es lo que llamamos ruach. Una palabra que suena muy bien, ¿verdad? Ruach. Literalmente significa viento. El sonido ruach tiene una cierta connotación, ¿no? Imaginaos en una estepa, en un desierto, y que suena el viento, ¿no? Así un viento así fuerte, ¿no? Poderoso. Cerráis los ojos y oís ruach, ruach, ¿no? Viento. Pero viento es la imagen natural de algo sobrenatural, que es el espíritu. Algo que no se ve, pero que impacta en nosotros. Entonces, el ruach es el gran vehículo de transmisión desde el agente emisor hasta el sujeto receptor, el ruach. Bueno, y todo esto que os he dicho, que es a lo mejor es un poquito, no rollo, pero bueno, hemos introducido aquí elementos de gramática hebrea, que a lo mejor a algunos se puede hacer un poquito difícil, lo vais a entender muy bien en una frase que algunos me habéis oído hablar unas cuantas veces, que yo la descubrí hace ya unos cuantos años y que inmediatamente la convertí en mi lema personal. Es una frase que aparece en el Cantar de los Cantares. Conocéis todos este poema místico, erótico, filosófico, donde se habla de los amores y desamores de dos amantes, ¿no? Entonces, en el capítulo 5, versículo 2 del Cantar de los Cantares, hay una frase que dice, lo voy a decir en hebreo para que veáis cómo suena el hebreo clásico me refiero. Siempre que diga hebreo me refiero nada más que al hebreo clásico, nada que ver con el hebreo moderno, ¿eh? Hebreo de la Biblia, de la Torá y del Tanaj, nada más. Entonces, en hebreo la frase esta que os digo suena de la siguiente manera. Ani yeshena velibi Traduzco. Ani, yo. Ani es yo. Hay dos maneras de decir yo en hebreo. Una es ani y otra es anoji. Ani es la forma habitual, profana si queréis, y anoji es el yo enfático, el yo solemne. En este caso es ani. Ani yeshena. Yeshena es un adjetivo calificativo en femenino porque quien habla es la protagonista femenina del Cantar de los Cantares, que significa dormida. Yo dormida. Ani yeshena, dormida. Velibi ese sonido V es la conjunción copulativa, en este caso más bien adversativa, pero libi es mi corazón. Corazón es lev. Y si yo digo libi, mi corazón. Y a continuación digo significa despierto. Por lo tanto, la frase dice, Ani yeshena, yo dormida, velibi pero mi corazón despierto. Veis que el verbo ser está omitido, eso es muy frecuente en las oraciones hebreas, el verbo ser se omite. En español suena mucho mejor diciendo, yo estaba dormida, pero mi corazón estaba despierto. Ojo, qué importante es eso, ¿verdad? Es decir, todos nosotros somos un yo dormido, espiritualmente dormido, que no es lo mismo que estar dormido en el sentido natural que todos entendemos. Estamos espiritualmente dormidos, pero mentalmente despiertos, sensorialmente despiertos. ¿Por qué? Porque somos conscientes de toda la información que nos llega desde fuera, a partir de los sentidos periféricos que todos tenemos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, gusto y olfato. Y además recibimos de fuera todos los contenidos de la mente. Todas mis emociones, todos mis pensamientos son objetos exteriores a mi conciencia. Por lo tanto, los recibo de fuera. Los recibo de fuera. Ese es el yo dormido. Espiritualmente, pero mentalmente despierto, porque es consciente de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo veo, oigo, etcétera, etcétera. Pero estoy dormido espiritualmente. Desconozco mi verdadera identidad. Pero afortunadamente en mí hay un corazón que está despierto. Pero lo he dicho mal. Yo soy el corazón despierto. Y creo ser el yo dormido. Esa es la gran ilusión de la que me tengo que desembarazar a lo largo de mi proceso evolutivo. Yo soy un corazón despierto que tiene como misión despertar al yo dormido a su sombra terrenal que está dormida.
¿Veis? El sentido de Kabbalah. En esa frase está resumida mejor que en cualquier otro discurso muy erudito y muy lleno de palabras y de conceptos. En esa sencilla frase del Cantar de los Cantares, yo estaba dormida, pero mi corazón estaba despierto. Ahí está resumida toda la sabiduría de la Kabbalah, como recepción interna. Bueno, pues esto es lo que quería deciros en la primera parte de la exposición sobre Kabbalah. Seguro que tenéis preguntas que hacer, pero os pido que las reservéis hasta el final de la charla. La podéis anotar si tenéis algo que anotar para que no se os olvide. Bueno, y ahora vamos a hablar de la segunda parte del título. El título de la charla, que es el mismo título del proyecto este del que os hablé al principio, es la Kabbalah en el umbral de la era de Acuario. Entonces vamos a hablar de astrología esotérica, pero también vamos a hablar de astronomía. Y voy a tratar de definir claramente qué se entiende por nueva era o qué se entiende por transición de una era zodiacal a la siguiente, pero en el sentido retrógrado. Todos estamos familiarizados con el movimiento de rotación de la Tierra en torno al eje, ¿verdad?, que da lugar a la sucesión de los días y las noches. Y también todos estamos familiarizados con el movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol, que da lugar a la sucesión de los años, y también en las latitudes medias de ambos hemisferios da lugar a esa sucesión claramente perceptible de las estaciones, ¿no? Ahora estamos en la transición del verano al otoño, en el hemisferio sur están en la transición del invierno a la primavera, luego vendrá, para nosotros, vendrá el invierno, la primavera y así sucesivamente. Pero hay un tercer movimiento que se llama la precesión de los equinoccios. No vamos a entrar ahora en las causas por las que ocurre esto. La precesión de los equinoccios, que da lugar a la sucesión de eras zodiacales, de duración, cada una de ellas, y ahora voy a dar una cifra un poquito más concreta, 2.148 años. Luego veremos de dónde sale esta cifra. Cada era zodiacal, cada mes zodiacal, dura 2.148 años. Y esa sucesión de eras zodiacales se debe a ese movimiento que tiene la Tierra llamado precesión de los equinoccios, que consiste en que el eje de rotación de la Tierra no está fijo, no apunta siempre al mismo punto del espacio, sino que efectúa un ligero movimiento de bamboleo, como una peonza. Ahora no se ven peonzas. Yo de niño recuerdo haber jugado a la peonza, seguramente alguno de vosotros también, que es muy interesante saber, que no es trivial, ¿eh? Saber lanzar una peonza de manera que ruede, que gire correctamente, no es tan sencillo como parece. ¿Cómo gira una peonza? Pues como gira la Tierra. Como es arriba es abajo, se dice, ¿no? ¿Conocéis ese aforismo hermético? Una peonza gira haciendo un bamboleo, ¿no? No se mantiene el eje de la peonza apuntando siempre en la misma dirección. Bueno, pues lo mismo hace el eje de rotación de la Tierra. Efectúa un movimiento de bamboleo que da lugar a que nosotros, como habitantes de la superficie de la Tierra, veamos que el llamado punto vernal, no os asustéis por esta expresión que algunos conocéis, otros no. ¿A qué se llama punto vernal? Bueno, el punto vernal es un punto imaginario donde se cortan la eclíptica con el ecuador celeste. La eclíptica es el plano en el que tiene lugar el movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol. Y el ecuador celeste, pues es el ecuador geográfico de la Tierra proyectado hacia el infinito, ¿no? Entonces, esos dos círculos se cortan en dos puntos. A uno de ellos se le llama punto Aries o punto vernal, y al opuesto, diametralmente, se le llama punto Libra o punto del equinoccio de otoño. El punto Aries es el punto del equinoccio de primavera. Luego sabéis que viene el solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de verano, equinoccio de primavera, solsticio de verano, en fin, el ciclo completo de los... Me parece que me he liado un poquito. Empezamos, equinoccio de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno y vuelta a empezar. Ahora está bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para un observador que estuviera viendo el punto del horizonte por el que sale el Sol el día del equinoccio de primavera, ese llamado punto vernal, y que estuviera viéndolo un año y otro y otro y otro, vería, con sus adecuados sistemas de observación, que el punto vernal se va desplazando aparentemente a lo largo de las constelaciones del zodíaco. Ya sabéis que el zodíaco es esa banda del firmamento donde se mueven el Sol, la Luna y los planetas, iba a decir las estrellas, el Sol, la Luna y los planetas, que se pueden ver a simple vista, que son
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Creo que no me he dejado ninguno. Bueno, pues todos esos puntos luminosos se mueven en una franja del zodíaco, del firmamento, que se llama zodíaco. Bueno, pues para un observador que estuviera viendo cómo sale el Sol, en qué punto sale el Sol por el horizonte oriental, cada equinoccio de primavera, vería que este punto, así llamado punto vernal, se va desplazando lentamente en sentido retrógrado en relación a las constelaciones. De manera que en un año ha retrocedido 50 segundos de arco. 50 segundos de arco es una medida de longitud. Los segundos no son, en este caso, unidades de tiempo, son medidas de longitud angular. 50 segundos de arco es una longitud absolutamente imperceptible para el ojo humano. Pero haciendo cálculos, en un año, ese punto vernal ha retrocedido 1 grado. 1 grado. En un año. Perdón, en un año, sí, en un año. Ha retrocedido la magnitud de 1 año, de 1 grado. No, borrazo de lo que os he dicho. He vuelto a empezar. Para que el punto vernal retroceda a la magnitud angular de 1 grado, se necesitan 71,6 años. Ahora lo he dicho bien, ¿eh? Para que el punto vernal retroceda la longitud angular de 1 grado, se necesitan 71,6 años, o sea, no un año, 71,6. Como cada signo del zodíaco tiene 30 grados de longitud, y hay que distinguir claramente entre signos y constelaciones, cada signo del zodíaco tiene 30 grados de longitud. Si multiplicáis 30 por 71,6 os da 2.148 años, que es el tiempo que requiere ese punto vernal para recorrer un signo del zodíaco, pero en realidad cuando yo miro al cielo no estoy viendo signos, estoy viendo estrellas, estoy viendo constelaciones. No veo el signo de Acuario, veo la constelación de Acuario. No veo el signo de Libra o de Virgo, no, veo la constelación de Libra, Virgo, Leo o cualquier otra, ¿no? Los signos son cosas mentales, son entes mentales, son sectores geométricos que miden exactamente 30 grados. Mientras que las constelaciones son objetos físicos que además se superponen parcialmente unas con otras y por lo general no miden 30 grados de longitud angular. En torno a los 30 grados, por lo general algo más, pero además se superponen parcialmente, ¿no? Esto es importante porque cuando tratamos de ver en qué momento exacto de retroceso se encuentra el punto vernal, hay que ajustar mucho la percepción para ver que ese punto seguramente se encontrará en una zona de transición entre una constelación y la anterior, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora. En la astrología esotérica se dice que se requieren 500 años para que se complete la transición de una era zodiacal a la siguiente. Bueno, la última transición que ocurrió precisamente entre dos acontecimientos importantísimos en la historia espiritual de nuestro planeta, que fueron las manifestaciones de los dos grandes avatares humanos últimos, que son el Cristo y el Buda, o más bien el Buda y el Cristo, que entre las fechas de nacimiento de los dos hay más o menos 500 años. El tema de los avatares es una cosa fantástica, no me voy a extender ahora porque nos llevaría lo que queda de charla, pero si alguien luego tiene interés en el turno de preguntas, yo se lo puedo o lo podemos explicar un poquito más. Bueno, entonces, todo lo que he dicho hasta ahora es perfectamente científico. No he dicho nada que no esté fundamentado en la ciencia que conocemos. A partir de ahora voy a decir cosas que no tienen ningún fundamento científico. Lo digo así con toda naturalidad y con todo desparpajo, pero sin ánimo de ser provocador ni nada de eso. Porque no es lo mismo decir algo científico, o sea, que está corroborado por la ciencia que conocemos, que decir algo anticientífico, o sea, que es contrario a la ciencia que conocemos, a decir algo sobre lo cual la ciencia no puede pronunciarse ni en un sentido ni en otro. Por ejemplo, si yo digo, el agua hierve a 300 grados, falso. Todos sabemos que hierve a 100 grados. Eso es anticientífico. O si digo, el protón es una partícula elemental, falso. Sabemos que no lo es. Que dentro del protón hay otras partículas que se llaman quarks, que ellas sí, por lo menos hasta ahora, son elementales.
Pero si yo digo, existe el alma y existe la reencarnación como mecanismo que tiene el alma para renovar periódicamente los cuerpos, los vehículos a través de los cuales se manifiesta de una vida a la siguiente. ¿Eso es científico? No. ¿Eso tiene base científica? No. Hoy por hoy, no. ¿Es anticientífico? Tampoco. Un científico no podría decir esto es falso o esto es verdadero. ¿Eh? Entonces, lo que voy a decir ahora no tiene ningún fundamento científico, pero no es pseudociencia, otra palabra capciosa y que se utiliza de manera bastante torticera. Porque si yo pretendo que algo que no tiene fundamento científico lo tiene, estoy incurriendo en la pseudociencia. Pero si digo esto, que es lo que voy a decir a continuación, esto no tiene ningún fundamento científico, pero no es pseudociencia, porque yo no pretendo que lo tenga en la ciencia que conocemos. A lo mejor dentro de 100, 50 años, 200, los que sean, esto que ahora no tiene fundamento científico lo tendrá en relación a una ciencia mucho más avanzada que la ciencia que conocemos. Bueno, entonces, para ir al grano, ¿qué voy a decir ahora? Bueno, pues voy a decir lo siguiente. El punto vernal ya sabéis cómo ha quedado definido, ¿verdad? Es ese punto donde se cortan la eclíptica con el ecuador celeste. Bueno, el pronunciamiento, la declaración que voy a decir ahora es la siguiente. Esto no es inmediato de comprender, por eso os pido un pequeñito esfuerzo de atención, pero no mucho. El sistema de recepción de las influencias zodiacales que luego se retransmiten a la Tierra, a la humanidad terrestre, y en ese sistema el punto vernal es el elemento clave, funciona de manera análoga, no digo idéntica, digo análoga, a como un radiotelescopio funciona para captar las ondas de radio provenientes de un objeto celeste hacia el cual el radiotelescopio está orientado. Todos sabéis lo que es un radiotelescopio. En vez de un telescopio óptico que capta la luz proveniente de una estrella, de una galaxia, de lo que sea, un radiotelescopio capta ondas de radio. Sabemos que los cuerpos celestes, planetas, soles, estrellas, etcétera, etcétera, emiten ondas en la gama de frecuencias de las ondas de radio. Por eso pueden funcionar las 24 horas del día, cosa que un telescopio óptico no lo puede hacer, solamente puede funcionar por la noche cuando el cielo está despejado. Entonces, vuelvo a repetir esto. ¿Qué hace un radiotelescopio? Recoge en su antena parabólica radiaciones de radio que provienen, por ejemplo, de una estrella donde está enfocada y las concentra en un elemento que está situado en el eje de la antena y a través de un mecanismo complejo, de una electrónica muy sofisticada, pues se analiza toda esa información que llega al radiotelescopio procedente de un astro. Hasta ahí me estáis siguiendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace el punto vernal? Y esto no tiene fundamento científico, repito, pero no es pseudociencia. El punto vernal recoge las radiaciones provenientes de una constelación zodiacal, porque una cosa que es importante decirla, que no lo había dicho, el llamado punto vernal existe nada más que en función a nuestro planeta Tierra. Cada planeta tiene su propio punto vernal, porque el punto vernal, ¿cómo lo hemos definido? Como la intersección entre la eclíptica y el ecuador, que a su vez depende del eje de rotación de un planeta. Como cada planeta, su eje de rotación está orientado con un ángulo diferente, el nuestro es 23 grados y un poquito más, para cada planeta existe un punto vernal diferente. Por lo tanto, ese punto que hemos llamado así, porque esto es un lenguaje de la astronomía, se refiere nada más que a nuestro planeta. Entonces, la proposición que os digo, que, repito, no tiene fundamento científico, pero no es anticiencia, no es pseudociencia, es simplemente una proposición que la ciencia hoy por hoy no está en condiciones ni de refutar ni de comprobar. Entonces, la proposición es la siguiente. Ese punto vernal está en sintonía con la radiación de la constelación por la cual va transitando a lo largo de 2140 años, 48 más o menos. El punto vernal está en sintonía, en resonancia con la influencia radiatoria, con la emisión energética, como queréis llamarlo, procedente de la constelación sobre la cual aparentemente, está recorriendo en sentido retrógrado. Y una vez recogida toda esa radiación, la reemite a nuestro planeta, al aura de la humanidad. Y no solamente al aura de la humanidad, sino al aura
de todas las evoluciones vivas que tienen a este planeta como su campo existencial. Pero a nosotros nos interesa la nuestra, la humanidad, ¿no? Es decir, esas emanaciones que provienen de las constelaciones se recogen en el punto vernal, que está en sintonía con ellas, y las reenvía a nuestro planeta y afecta a la totalidad de la humanidad. No a cada miembro individual del género humano, sino a la totalidad. De manera que mientras ese punto, que es como una antena, es el equivalente a la antena parabólica, recoge las emanaciones provenientes de la constelación de Piscis, y eso es lo que ha estado haciendo en los últimos 2000 años, la humanidad estaba recibiendo influencias de la constelación de Piscis. Actualmente se está produciendo el traspase, la desintonización progresiva respecto de la constelación de Piscis y la sintonización progresiva respecto de la constelación de Acuario. Es algo parecido a aquellas radios que todos hemos manejado alguna vez, radios analógicas, donde movíamos el dial, estábamos sintonizando una emisora, luego queríamos sintonizar otra y movíamos el dial, de manera que durante la transición se oía mucho ruido. Poco a poco se iba perdiendo la señal de la emisora respecto de la cual nos estábamos desconectando y progresivamente estábamos sintonizando la señal de la emisora con la cual estábamos intentando sintonizarnos. Esto se entiende bien, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido, análogo, no idéntico, pero parecido, con una similitud bastante, en realidad, importante, ocurre con este famoso punto vernal. Fijaos lo importante que es el punto vernal, que está en sintonía con la constelación sobre la cual se mueve, aparentemente, hasta que empieza a perder la sintonía, porque, merced a ese movimiento aparente que tiene en sentido retrógrado, empieza a recibir radiaciones y emanaciones de otra constelación. En el momento que estamos viviendo todos ahora, se está sintonizando progresivamente con la constelación de Acuario y está perdiendo la sintonía de la constelación de Piscis. Y el receptor de esas emanaciones somos nosotros, la humanidad en su conjunto, no cada miembro individual, sino la humanidad en su conjunto. Y ahora voy a decir otra cosa que tampoco tiene fundamento científico, que es lo siguiente. Bueno, primero una que sí tiene. Sabemos que todos los cuerpos irradian, ¿verdad? Nuestros cuerpos irradian calor. Eso es algo que la ciencia no tiene ninguna objeción. Pero en un modelo de realidad donde la muerte no es el fin de la vida consciente, en un modelo de realidad donde la muerte no es el fin de la vida consciente, los cuerpos físicos, además de ser cuerpos físicos, están interpenetrados por otros vehículos de energía que no es física. La primera consecuencia que se deriva de la hipótesis no reduccionista de que la conciencia no es un producto de la actividad cerebral es que hay expresiones de materia-energía estrictamente no físicas. Y algo que es estrictamente no físico, ¿de qué cualidad es? Es psíquico. Todos tenemos dos cuerpos psíquicos, el llamado cuerpo astral y el llamado cuerpo mental. Y tenemos un cuerpo físico que sirve de enlace entre estos dos cuerpos psíquicos, mental, astral, y el cuerpo físico, que podemos ver y tocar, que es el llamado cuerpo etérico, un cuerpo de sustancia física pero invisible a nuestros ojos. Bien, entonces, admitiendo este modelo de ser humano y admitiendo que todas las formas irradian aquello que es consubstancial a esa forma, nuestros cuerpos físicos irradian calor, pero el cuerpo etérico irradia energía etérica, el ágora de salud, que se llama, cierta literatura esotérica, y el cuerpo astral que irradia energía emocional, que transporta nuestro estado anímico, nuestro estado emocional, el que sea, y el cuerpo mental que irradia energía intelectual y mental, que transporta también la cualidad de nuestra mente, nuestros procesos mentales. Entonces, si admitimos que esto que es válido para el cuerpo humano es válido también para los cuerpos celestes, para un planeta, para una estrella, para una acumulación de estrellas, una constelación, es una acumulación de estrellas, tendremos que admitir que todas las constelaciones tienen también el equivalente, además de su cuerpo físico material, que es el conjunto de la masa de todas las estrellas que componen esa constelación, todas ellas tienen una cierta cualidad de aura emocional, que es la resultante de todos los cuerpos emocionales o astrales inherentes a todas las estrellas.
de la constelación, y lo mismo en relación a sus cuerpos mentales inherentes. Y todos esos cuerpos irradian energía psíquica, de carácter emocional y de carácter mental, con unas cualidades muy diferentes, ojo, muy diferentes a las cualidades psíquicas, emocionales, mentales de nosotros seres humanos, porque estamos hablando de cuerpos de manifestación de vidas cósmicas que se manifiestan a través de planetas y soles o estrellas. Es muy distinto manifestarse a través de un planeta o de una estrella que manifestarse a través de una cadena de cuerpos como hacen las almas que somos, que son vidas creadoras. Bien, entonces, lo que recibe la humanidad como un todo de las constelaciones son energías cualificadas psíquicamente. Energías psíquicamente cualificadas que cuando impactan en los cuerpos psíquicos de los seres humanos provocan en ellos determinadas reacciones. Según el estado del cuerpo psíquico, ya sea astral o mental de cada ser humano, así serán las reacciones que despierta el impacto procedente de esas constelaciones. Todo esto que he dicho no tiene el más mínimo fundamento científico, repito. Pero no es pseudociencia, porque yo no pretendo que tenga fundamento científico. Lo sería si yo dijera, esto es ciencia comprobable, hoy mismo, si quisiéramos. No, no es cierto. No es ciencia comprobable porque la ciencia no puede comprobarlo ni refutarlo. Eso es tan importante como lo otro, ¿no? Pero quien dice que de aquí a X siglos o decenas de años, pues todo esto sí que será entonces enunciados perfectamente científicos. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué ocurre? Que cuando se va aproximando el fin de una era zodiacal, como es el caso ahora, se produce algo parecido a una evaluación. Es como si la humanidad fuera un discípulo colectivo, ¿no?, que tiene que aprender determinadas lecciones a lo largo de una determinada era zodiacal. ¿De acuerdo? Durante los últimos 2000 años, la humanidad en su conjunto ha estado expuesta a determinadas influencias portadoras de determinadas enseñanzas que la humanidad en su conjunto tenía que asimilar. Entonces, cuando se aproxima un cambio de era zodiacal, se produce algo así parecido a una evaluación, como un examen, para determinar en qué medida la humanidad ha sido capaz de recibir y asimilar las influencias educadoras provenientes de la constelación que en ese momento estaba rigiendo. Y ahí se evalúa qué porcentaje de la humanidad está en sintonía con ese reloj cósmico que es la precesión de los equinoccios y qué porcentaje de la humanidad está perdiendo sintonía. Incluso hay otro porcentaje de la humanidad que no solamente ha aprendido las lecciones de esa era zodiacal, sino que ya está empezando a asimilar las lecciones de la siguiente era zodiacal. Eso pasa en cualquier aula, ¿no? En un aula normal, pues hay la mayoría de los alumnos que más o menos están en sintonía con las enseñanzas. Hay una parte pequeñita que se van rezagando poco a poco y hay una parte también pequeñita que son capaces de asimilarlo y además empezar a asimilar cosas que ya pertenecen al curso siguiente. Eso se entiende. Bueno, pues digo esto porque en las dos últimas transiciones zodiacales, que fueron hace 4000 años más o menos, en ese episodio que he dicho antes de la adoración al becerro de oro, donde se produjo la transición entre la era de Tauro, del toro, a la era del carnero, de Aries, ¿no? Esa escena representa una evaluación de en qué grado la humanidad entonces estaba asimilando o había asimilado las enseñanzas inherentes a la era de Tauro, ya que estaba en proceso de desconectarse, y la era de Aries, que estaba en proceso de conectarse. ¿Y por qué la adoración al becerro de oro? Pues en este caso es relativamente sencillo, porque ¿qué es un becerro de oro? Es un toro joven. Adorar al becerro de oro significa proclamar que yo todavía estoy enganchado a la vieja dispensación de Tauro y no estoy en sintonía con la nueva dispensación de Aries que Moisés, personaje al mismo tiempo histórico y mítico, trajo del monte Sinaí, donde durante 40 días y 40 noches estuvo recibiendo la Torá, lo que los judíos llaman la Torá, la tradición oral, la tradición escrita, simbolizada esa recepción de la Torá en el segundo objeto más sagrado de la Biblia, después del Arca de la Alianza, que son las tablas del testimonio, o tablas de la ley, pero el texto original dice las dos tablas del testimonio, Shene Luchot Haedut, en hebreo, las dos tablas del testimonio.
¿Y por qué Moisés representa la era de Aries? Habéis visto, a lo mejor alguno de vosotros, si ha ido a Roma, en la iglesia de San Francesco in Vittoli. Muy bien, gracias. Tú lo conoces, ¿no? Bueno, pues habéis visto ahí en esa iglesia una estatua de Moisés con unos cuernecitos en la cabeza, muy tiernos, nada que ver con los cuernos de un carnero, que es una cosa ahí fabulosa y muy espectacular. O sea, a Moisés, si le hubiera ocurrido esculpir los cuernos de un verdadero carnero en la cabeza de... Si a Miguel Ángel si le hubiera ocurrido esculpir los verdaderos cuernos de un carnero en la cabeza de Moisés, seguramente se habría metido en un buen lío, ¿no? Pero bueno, ¿por qué Moisés se dice que tiene cuernos? Porque en el texto original, cuando se dice que Moisés desciende del monte Sinaí, hay un texto que en hebreo literalmente dice, lo voy a decir en español para no meternos en más complicaciones, y Moisés no supo que su piel irradiaba, y Moisés no supo que la piel de su rostro irradiaba luz. La palabra hebrea que significa irradiar es keren o karán. En el texto original está escrito karán, que significa irradiar, pero keren significa cuerno. De tal manera que en la traducción al latín, la Vulgata, como sabéis, eso se tradujo de manera distinta. ¿De qué manera? Pues se tradujo. Y Moisés no supo que en su rostro había cuernos. Había cuernos. Porque así lo consideró oportuno el traductor en latín de la Biblia hebrea, San Jerónimo de Estridón, luego se le subió a los altares, que interpretó el texto original como cuernos. ¿Por qué eso? Pues por alguna razón a él le pareció una traducción más adecuada. Pero fijaos lo siguiente. Todos sabéis el signo de Aries, ¿cómo es? Es una cosa así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, imaginaos que de aquí surge un rayo de luz, una radiación luminosa que al llegar aquí se escinde en dos. Aquí tenemos una rama y la otra. Es decir, aunque la traducción correcta fuera que el rostro de Moisés irradiaba luz, cuando uno se imagina el efecto visual de esa irradiación hacia arriba, porque keren, tomado como verbo irradiar, es una irradiación de luz hacia arriba, no hacia abajo ni hacia un lado, sino hacia arriba, una irradiación vertical. Es como un surtidor. Imaginaos un surtidor de agua, donde el agua sube, el chorro de agua sube hasta una cierta altura y ahí se divide en dos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y ahora fijaos lo siguiente, si yo completo esta figura así, ¿a qué os suena esto? A las tablas de la ley. ¿Cuál es el signo opuesto a Aries? Libra. ¿Y qué significa Libra? ¿Cuál es el símbolo de Libra? La balanza, pero además se representa a veces como una alegoría de una mujer que sostiene, con los ojos cerrados, que sostiene una balanza, ¿verdad? Libra es la justicia, el equilibrio, la balanza, la ley. ¿Qué hizo Moisés? Legislar. En la Torá, en los 5 libros que llamamos Pentateuco, que es lo mismo, pues hay muchos pasajes que se dedican nada más que a establecer legislación. ¿Qué son los 10 mandamientos? Pues una manera de legislar la conducta humana. Entonces, fijaos que cualquiera que sea la interpretación que se le dé al texto original, de ese texto se deriva el símbolo de Aries. Es decir, Moisés trae la nueva dispensación que tenía que sustituir a la dispensación de Tauro, que ya estaba empezando a entrar fuera de sintonía. ¿Y qué ocurre con los que adoran al becerro de oro? Acordaos de lo que dije antes. Cuando se aproxima un cambio de era zodiacal, se hace una especie de evaluación global para ver qué parte de la humanidad ha asimilado las lecciones y qué otra parte está todavía apegada a la dispensación que ya está desapareciendo, ¿no? Bueno, pues quienes adoran al becerro de oro están demostrando en ese gesto simbólico, obviamente
esto no es un acontecimiento histórico, la Torá no es un libro de historia, es el libro fuente de la mitología hebrea, el libro fuente de la mitología hebrea. Igual que la Ilíada y la Odisea es la fuente de la mitología griega, y el Mahabharata y el Ramayana la fuente de la mitología hindú, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los que adoran al becerro de oro son simbólicamente esa parte de la humanidad que todavía está enganchada a la dispensación de Tauro y no está preparada para recibir las enseñanzas, los nuevos factores educacionales y culturales que Moisés traía simbólicamente después de entrevistarse con esa entidad que se nombra con las 4 letras, Yod, He, Vav, He, que algunos dicen Yahvé, Jehová, da igual. Digamos que es una fuente de revelación espiritual que está en el interior, lo que representan esas 4 letras, ¿no? Una fuente de revelación espiritual que está en el interior de todo ser humano. Bueno, pues esa es la manera en que la Biblia, en este caso el Éxodo, recoge la transición entre 2 eras zodiacales hace 4.000 años. Vamos a la otra escena que va a ser mucho más complicada de explicar, que es la que antes os anuncié. Imaginaos, Poncio Pilato tiene aquí a Jesús de Nazaret y aquí a un personaje llamado Barrabás y le dice a la multitud: ¿a quién de estos dos queréis que libere? Entonces, por aclamación, la multitud dice: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Bueno, vamos a situar en su momento histórico esa escena. ¿Cuándo ocurre esa escena? En la Pascua, en plena Pascua judía. ¿Qué se celebra en la Pascua judía? La salida de Moisés junto con todos los israelitas de Egipto, después del episodio de las 10 plagas. Conocéis más o menos la historia, ¿no? Moisés se encuentra con la zarza ardiente que le encarga, esa presencia divina plasmada en esa zarza que arde sin consumirse, le encarga que vaya a Egipto y que libere a los israelitas para que vayan al desierto a rendirle culto. Cosa que después de muchos episodios, en concreto esas 10 plagas, que son las que al final ablandan el corazón del faraón y permite que salgan los israelitas mandados por Moisés. Bueno, entonces, tenemos esa escena, se sitúa en plena celebración de la Pascua. ¿Y cómo se introduce la escena en los evangelios? Pues se introduce diciendo o poniendo en boca de Poncio Pilatos la expresión: sé que vosotros, los judíos, tenéis la costumbre de liberar a un preso por estas fechas. Cosa que históricamente es falsa. Yo en su momento me preocupé de preguntar a una persona entendida en ciencias bíblicas si históricamente tiene fundamento decir que los judíos celebraban en la Pascua o celebraban la Pascua dando libertad a un preso. Eso no tiene ningún fundamento histórico, pero sí tiene un fundamento mítico. Porque ¿quién es el preso que es liberado en la Pascua, en la primera Pascua judía, cuando salen los israelitas de Egipto? ¿Ah? Se dice que los israelitas estaban esclavos en Egipto. Y se dice que salieron 600.000. No sé si alguno ha leído esa frase. ¿Cómo 600.000? Eso es absurdo, literalmente, ¿no? 600.000 contando nada más que los varones. Suponiendo que cada varón tenía esposa y 1 o 2 hijos, nos ponemos fácilmente en 3 millones, entre 2 y 3 millones. Imposible gestionar la salida de 2 o 3 millones de personas, ¿no? Y recorriendo el desierto de Judea hasta llegar a la tierra prometida. Además, se sabe que en esa época, más allá de Egipto, eso era territorio dominado por Egipto. O sea, que no tiene ningún sentido liberar a esos israelitas, salir de Egipto para entrar en un territorio que también estaba dominado por los egipcios. Eso históricamente no tiene fundamento. Míticamente sí que lo tiene. Porque ¿quién es el preso cuya liberación se conmemora la Pascua judía? Moisés. Nada más que Moisés. ¿Y quién es Moisés? El personaje arquetípico que representa a todo ser humano que es capaz de liberarse de la esclavitud interna y de ir al encuentro de la presencia divina que se le ha aparecido en el desierto, como una teofanía. ¿Entienden? Entonces, vamos a ir ya atando cabos. Tenemos Poncio Pilato. Aquí tenéis a Jesús de Nazaret. Y aquí tenéis a un tal Barrabás. ¿Quién es Barrabás? Hace 2000 años nadie decía Barrabás. Esa expresión no se oía, nadie pronunciaba la expresión Barrabás.
Barrabás, que hoy cualquiera oye Barrabás y pues tiene que ser un malhechor, ¿no? De hecho, a Barrabás se le presenta en los evangelios de la siguiente manera. Mateo dice que era un preso famoso. Lucas y Marcos dicen que era un asesino que había matado a alguien en un motín. Y el Evangelio de Juan dice que era un bandolero, un saqueador. Y si os acordáis la vida de Moisés, ¿qué ocurre? La primera vez que Moisés sale, porque Moisés fue recogido, como sabéis, por la hija del faraón, fue cuidado en la corte del faraón y era un egipcio, educado en toda la cultura y en todos los misterios egipcios. Bueno, pues cuando sale de su reclusión en la corte del faraón, se encuentra con un egipcio que está maltratando a un hebreo y lo mata. Esto está en la Biblia, no me estoy inventando nada, lo mata. Al día siguiente vuelve a salir y ve a dos hebreos, dos hermanos de raza, que se están peleando entre ellos. Y trata de intervenir, para apaciguarles. Y le dicen, ¿qué quieres? ¿Matarnos a nosotros también, como hiciste con el egipcio de ayer? Entonces se da cuenta de que se sabe que ha matado a un egipcio. Y se larga. Y ahí empieza la historia de Moisés. Va al territorio de Madián, se casa ahí con la hija del sacerdote de Madián. En fin, eso lo tenéis en la Biblia. Quiero decir con esto que a Moisés le es imputable todo lo que dicen los evangelios en relación a Barrabás, un preso famoso. Moisés, genéricamente, estaba preso en Egipto, que había matado a alguien en un botín, ¿cierto? Moisés mata a un egipcio cuando lo ve que está maltratando a un hebreo, y que había sido un ladrón, un bandolero, un saqueador. ¿Qué hacen los israelitas cuando salen de Egipto? Se llevan todo el oro y la plata de Egipto. Esto está en la Biblia, no me estoy inventando nada. Todos los israelitas piden a las familias egipcias, y esto es absurdo históricamente, ¿no? Las familias egipcias que han padecido la peor desgracia que puede padecer una familia, que se les muera el primogénito, la última de las 10 plagas, ¿verdad? Y a pesar de eso, voluntariamente le dan todo el oro y la plata a los israelitas, que son los causantes de la desgracia que acaban de vivir todas esas familias. Esto es puro simbolismo, nada más. Es decir, Moisés saquea a Egipto, se lleva todo el oro y la plata. No es el momento ahora de interpretar cabalísticamente, simbólicamente, qué significa el oro y la plata de Egipto. Pero ya rebasa el contenido de esta charla. Es decir, a Moisés le encaja perfectísimamente todo lo que se dice de Barrabás. Un preso famoso, alguien que había matado a una persona en un motín y alguien que había robado, que había saqueado. Entonces, ¿a qué viene todo esto de Barrabás? ¿Quién es Barrabás? Bueno, pues la expresión Barrabás es la deformación sonora o fonética de la expresión aramea Bar-Abá. Bar-Abá. En arameo significa hijo del padre. Bar es hijo. Abá, con doble B, igual que la cábala. Abá es padre. Bar-Abá, hijo del padre. ¿Qué significa Moisés? Hijo de. Puntos suspensivos. Hijo de. Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio, que significa hijo de. Y Moisés, esa voz egipcia Moisés, está presente en el nombre de algunos de los faraones más famosos. Ramsés, hijo de Ra. Ramsés, hijo de Ra. Tutmosis, hijo de Tot, otra divinidad egipcia. Y así con otros cuantos nombres egipcios. Entonces, Bar-Abá es el hijo del padre, es Moisés. Es Moisés, cuya regencia como portador de la dispensación del carnero de la era de Aries ya acababa. Y empezaba la dispensación de la era de Piscis, cuyo portador era Jesús. Entonces, los que aclaman queremos a Barrabás, se comportan igual que los que adoraron al becerro de oro, que estaban todavía atascados en la era de Tauro y fueron incapaces de recibir la nueva dispensación de la era del carnero, que entonces era Moisés el portador. Pero después de 2000 años, la era de Aries ya no es la era vigente. Ahora lo que entra en sintonía creciente en relación a la humanidad como
irradiación de energía que tiene que ser asimilada, como lección que tiene que ser asimilada durante estos últimos 2000 años, es lo que trae Jesús. Lo que trae Jesús. Representante de la era de los peces. Entonces, quien elaboró esta escena no tenía ninguna intención de degradar a Moisés y ensalzar a Jesús, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Entre otras cosas porque la palabra Barrabás, con esas connotaciones negativas que todos nos formamos al oírla, no existía. Nadie decía Barrabás. Dirían Barrabá, Barrabá. Con los años, con los siglos, con los milenios, Barrabá se fue convirtiendo progresivamente en Barrabás, adquiriendo esa connotación que está en los evangelios de que era un asesino, un ladrón, una mala persona. Nada que ver con la realidad. La escena de Pilatos, Barrabás, Barabá. Ahora, a partir de ahora, en vez de Barrabás, pensad Barabá, hijo del Padre. Y Jesús es la continuación lógica de la escena de la adoración al becerro de oro. ¿Cómo os quedáis? Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. A ver. Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque quiero que... No sé, sí, voy a hacer un par de cositas más. Perdón. Estamos hasta las 9:30, nos queda todavía 3/4 de hora, ¿no? Bueno, un par de cositas. Jesús trae la nueva dispensación de la era de Piscis, y ni que decir tiene la importancia que tiene el símbolo de los peces y el símbolo de la Virgen. Igual que en la era de Moisés, la constelación opuesta a Aries era Libra, la ley, las tablas de la ley. La constelación opuesta a Piscis es Virgo. Y no hace falta insistir en la importancia que tiene la Virgen, no como una mujer que da a luz de manera antinatural a Jesús, el Cristo, no. El nacimiento de Jesús, el Cristo, es un acontecimiento en la conciencia, no en el cuerpo. Es la conciencia crística la que nace en el seno de la conciencia cerebral y vigílica. Cuando el vehículo está suficientemente purificado, y eso es lo que significa la Virgen María, Virgen es la mujer que no ha conocido varón. Todas las mujeres conocen varones, entendiendo por mujer la corporalidad de todo ser humano. Y esa corporalidad femenina de todo ser humano ha conocido ¿qué varones? La conciencia mental, una tras otra. Las muchas conciencias mentales que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Hay un episodio bellísimo, el encuentro de Jesús con la samaritana en el brocal de un pozo, donde Jesús le pregunta a la samaritana, tráeme a tu marido. ¿Os acordáis, no? Y la samaritana dice, no tengo marido. Y Jesús dice, ¿verdad dices? Porque has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tu marido. La samaritana pasa esa prueba que Jesús le pone, ¿no? A ver si supera la prueba. ¿Por qué dice la samaritana que no tiene marido? Y luego Jesús le dice, has tenido 5 maridos, pero el quinto que tienes tampoco es tu marido. Cosa que lo admite la samaritana. Dice, no tengo marido. ¿Quiénes son esos maridos? Pues en la psicología esotérica se admite que a cada sentido le corresponde una conciencia sensorial. Al sentido de la vista le corresponde la conciencia visual, al sentido del oído la conciencia auditiva, y así con los demás. Y al sexto sentido, que es la mente, ¿qué le corresponde la conciencia mental? El sexto marido. Y cuando la personalidad se ha purificado en su corporalidad, es decir, en su sensibilidad material, lo suficiente como para reconocer que ese marido no es el suyo, que él tiene otro marido, un varón sagrado, que es Jesús, que le espera al borde del pozo. En la escenografía hebrea, una mujer y un hombre que se encuentran al borde de un pozo significa matrimonio. Así se conocieron Moisés y su mujer, Séfora. Así se conocieron Rachel, la mujer de Jacob. Y había un pozo de por medio cuando Yitzhak, conoció a Rebeca. Siempre el encuentro de una mujer con un hombre en un pozo significa relación matrimonial. En este caso es una relación matrimonial sagrada. No se quiere decir que la samaritana se iba a convertir luego en la esposa de Jesús, ni mucho menos. Es una escena mítica y como tal hay que interpretarla. Entonces, cuando Jesús le pregunta a la samaritana, tráeme a tu marido, la samaritana reconoce que está a la espera, que es una viuda sagrada. Es una viuda sagrada.
Ha perdido al marido, ha perdido todos los maridos, porque ya no reconoce ni la conciencia sensorial, que eso es lo más evidente y lo más fácil de hacer, no identificarme con lo que yo veo con los sentidos, pero luego ha repudiado a la conciencia mental, es decir, se ha desidentificado de todos los objetos de la mente, ya sean emocionales o racionales, se ha desidentificado, ha repudiado a su marido, a su sexto marido, y está a la espera del verdadero, que es el varón sagrado, el Jesús, que es quien se enfrenta con ella. Bueno, entonces, esto venía a cuento de que el nacimiento de la conciencia crística no es un nacimiento material, no es un nacimiento sobrenatural ni milagroso, no. Es el nacimiento de la conciencia crística en el seno de la conciencia cerebral. Y eso es posible porque la corporalidad de ese ser en cuya conciencia nace el Cristo adquiere la condición de la Virgen, de una Virgen María. Aquella que no conoce varón, pero que lo ha conocido, empieza a conocerlo cuando empieza la relación de polaridad masculina-femenina entre el alma, polaridad masculina, y la corporalidad, la sensibilidad, polaridad femenina. Esa es la hierogamia, la unión sagrada. Bueno, y otra más cosa que decir en relación a la personalidad de Judas Iscariote. Habéis oído hablar, ¿no?, de Judas Iscariote. El supuesto apóstol traidor. ¿Qué significa Judas Iscariote? Bueno, pues es una frase que solamente se entiende yendo a sus raíces hebreas. Centrémonos en la expresión Iscariote. Se compone de dos palabras. Ish, que en hebreo significa hombre, y keriot, que luego deviene en cariote, igual que Bar Abba deviene en Barrabás. Keriot es el plural de la palabra Kiryá, que es ciudad. Kiryá, ciudad. Keriot, ciudades. Es el plural femenino de la palabra Kiryá. Entonces, Ish Keriot significa el hombre de las ciudades. El hombre de las ciudades. ¿Quién es el hombre de las ciudades? El hombre es el sol. El sol. ¿Y quiénes son las ciudades? Las distintas constelaciones por las que va pasando el sol. Entonces, cuando se menciona a Judas Iscariote, siempre se dice a continuación uno de los 12. Si os acordáis, o podéis leer los evangelios, que no está de más, leer de vez en cuando los evangelios, y siempre veréis que cuando es mencionado Judas Iscariote, a continuación se dice como una coletilla, uno de los 12. Ahí se está diciendo uno de los 12, no de los 12 apóstoles, por supuesto, pero ¿quiénes son los 12 apóstoles? Lo mismo que las 12 tribus, los 12 signos del zodíaco. ¿Quién es Judas Iscariote? El signo de Piscis. El signo de Piscis, durante el cual quienes escribieron los evangelios ya sabían que las enseñanzas de Cristo, de Jesús el Cristo, iban a ser traicionadas. ¿No? Traicionadas no por la totalidad de la humanidad, sino por esa parte de la humanidad que eligió a Barrabás, es decir, la dispensación mosaica, que en su momento estuvo muy bien, pero que cuando empezó la entrante era de Piscis ya dejó de estar bien, dejó de ser la actual, empezó a estar obsoleta, caduca. Entonces, quienes eligieron a Bar Abba, vamos a decir ahora Barrabás en vez de Barrabás, estaban apegados a la antigua dispensación de Aries, igual que los que adoraron al becerro de oro, ¿qué hacían? Mostrar su apego a la dispensación taurina, que ya estaba pasando a la obsolescencia, porque había una nueva dispensación que traía Moisés, la de Aries. Por eso, y Judas Iscariote representa la era de Piscis. Bueno, pues yo creo que con esto, pues para empezar, está bien. O sea que gracias por la atención y estoy a vuestra disposición para preguntas, comentarios que queráis hacer. Tenemos... Bueno, tenemos 40 minutos. O sea que lo que queráis preguntar. Adelante. Porque realmente el carnero aparece antes de Moisés, o sea, ya cuando Abraham va a matar a Isaac.
Sí. En un arbusto, ¿no? Un carnero que va a hacer el sacrificio. Lo cual ya te está diciendo que el pacto del carnero, de hecho, es el primer patriarca y el resto de patriarcas siempre se van a referir a Jehová o a Yahvé cuando se lo encuentran, ¿no? Pues como, oye, que yo soy hijo de Abraham, al final. Claro. Es como una promesa. A ver, más que la pregunta es la vida entera, cómo se ubicaría esto Sí. dentro del esquema, porque es como una promesa a futuro de que realmente viene el pacto del carnero. Sí, tú lo has dicho muy bien, es una promesa, es un anticipo, un pronóstico de futuro, está muy bien expresado de esa manera, porque fijaos que la transición por los 12 signos del zodíaco, las 12 constelaciones, es cíclica. Yo me he referido a las dos últimas, nada más. Hace 4.000 años ocurrió la última transición Tauro-Aries, y ahí está la escena de la adoración al becerro de oro. Y hace 2.000 años la última transición Aries-Piscis, y ahí está la escena de Barrabás y Jesús, ¿no? Pero durante todo el tiempo anterior a esas dos transiciones, pues el Sol simbólicamente fue transitando por las 12 casas, las 12 constelaciones, y a lo largo de, esto sería muy largo de hablar, a lo largo de todo el texto de la Torá, el episodio al que tú te refieres está en el Génesis, pues hay alusiones como sugerencias de futuros acontecimientos que van a tener lugar cuando pues digamos la historia esté lo suficientemente madura en su progreso como para escenificar masivamente, porque fíjate que la escena de la adoración al becerro de oro es una escena masiva. La escena de la elección a Barrabás en vez de Jesús es una escena masiva, y esa escena es una escena individual. Entonces, a la hora de analizar y de interpretar una escena individual, intervienen otros factores. Ahora sería un poquito largo de extendernos sobre eso. Sí. Perdona, ¿qué quieres decir algo? ¿Quieres que se hagan las preguntas? Ah, sí, claro. Sí. Hola. Bueno, gracias por avisarme. Bueno, No, simplemente que al igual que ha pasado con el carnero en el caso de Abraham, luego quiero decir, sabemos que el Nuevo Testamento pasa al mundo del cordero. Sí. O sea, quiere decir que no se hablan de peces, sino que aquellos adoradores del carnero en el nuevo pacto a lo mejor están diciendo no. El cordero sacrificado desde el origen de los tiempos, el cordero es otra vez Aries. Allí tendríamos que meternos en el simbolismo de los 12 signos. Aries representa los comienzos. Entonces, al comienzo de un ciclo, Aries está ahí como el signo que encarna el comienzo de un ciclo, ¿no? De un gran año zodiacal de 26.000 años más o menos. Pero es como una negación anterior, o sea, como los del carnero no quieren entrar a la nueva era y entonces hablan del cordero, o sea... No, ahí tendríamos que cambiar de contexto, ¿eh? Vale. Tendríamos que, porque tú estás refiriéndote a un texto que el de Apocalipsis, entre otros, ¿no? Donde se habla del cordero, ¿no? Entonces ya nos metemos en unos contextos mucho más complicados. Vale. Gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, a mí me gustaría saber. Coge, pues. Se han señalado hechos históricos, por un lado la adoración del Cordero y por otro lado esa elección entre Barrabás y Jesús. Digamos que comienza ahí... Bar a bar. Hay que empezar ya a acostumbrarse. A hacerlo bar bien, a bar. ¿no? Una nueva era. Entonces, para esta era de Acuario, ¿qué tipo de...? Dices el umbral en la esta, con lo cual todavía no ha acontecido. No. ¿Tú qué intuyes que puede ocurrir o si ha ocurrido pues, ya? Y yo no me he dado cuenta. Sea lo que sea, está ocurriendo. Está ocurriendo. Y seguramente empezó a ocurrir muchas cosas, pues unos cuantos siglos, porque las eras se van anunciando progresivamente, de manera progresiva, hasta que alcanzan un clímax de sintonía y luego empiezan a desvanecerse, ¿no? Entonces, quizá ahora nos falta la perspectiva histórica para identificar qué episodios actuales. Por ejemplo, podemos ver el gran impulso de las ciencias que ha tenido lugar en los 2 últimos siglos. Las ciencias naturales, la física, la biología, las matemáticas, la tecnología, sí, para bien y para mal, ¿no? Es decir, esa explosión casi exponencial de los adelantos técnicos, y la mejor prueba es, pues, por ejemplo, Internet, ¿no? La creación de una red mundial una red mundial
Perdona. Vale. No, Bueno. déjame, Carmen, que estoy acabando de contestar. Muchísimas gracias. Carmen, perdona, que es que voy a acabar de contestar. Perdón. Y entonces, todavía no tenemos la perspectiva histórica para saber qué episodios actuales representan lo mismo que representó hace 4.000 años la adoración al becerro de oro y hace 2.000 la elección de Barrabás en vez de Jesús, ¿no? Pero tampoco es tan difícil, ¿no? Ahora estamos viviendo una época absolutamente crítica donde hay un mundo viejo que no acaba de morir y un mundo nuevo que no acaba de nacer. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? Pues la deshumanización de la vida social, la deshumanización de la relación entre las naciones, ¿no? La supremacía del egoísmo colectivo sobre la observancia universal de los derechos humanos, por ejemplo, que son frases aparentemente muy manidas, pero conservan toda su vigencia y todo su valor, ¿no? Entonces, se está viendo claramente qué tipo de tendencias de la humanidad actual caminan hacia anclarnos en lo viejo, ¿no?, tratando de prolongar de manera artificial la vida de lo viejo, y que se oponen al nacimiento de lo nuevo. Hay una frase de Pablo en una de las cartas que dice: toda la humanidad gime a una con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes qué frase tan tremenda, ¿no? Bueno, estamos viviendo eso, en ese parto de la manifestación de los hijos de Dios, que haría cambiar el rumbo de la historia hacia un futuro, pues, digno, ¿no? No este futuro tenebroso que a veces estamos vislumbrando. Es lo que tú decías de la tecnología, ¿no? Sí. Ahora con la inteligencia artificial. Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Muy bien, vale, gracias. A ver, Carmen, adelante. Bueno, pues yo, muchísimas gracias, de verdad, a mí me ha parecido muy ilustrativa, aunque yo desconozca el tema, pero sí que te quiero hacer una pregunta. A ver, cuando yo, como no son prácticamente conocimientos los que tengo, sí que es verdad que yo cuando leí el libro de Jacques Attali, y hasta lo dicen en la película de los 10 mandamientos, vamos a coger todo el oro, vamos a coger todas las riquezas, porque por eso hemos estado esclavizados muchos años. Y luego cuando están en el desierto y no encuentran, creo yo, no encuentran el camino, Moisés les ha abandonado durante 40 días porque está con la revelación no divina. Ellos otra vez tienden al dinero, tienden al becerro de oro. ¿Tú qué piensas de eso? Pienso lo que tú acabas de decir, o lo acabas de sugerir muy bien. El problema de Moisés cuando camina delante de los Bene Israel, los israelitas, es que de vez en cuando los israelitas se le revuelven y dicen: ¿para qué nos has traído al desierto? ¿Para que moramos aquí todos? Mientras en Egipto teníamos asegurada el alimento y dónde dormir y dónde morir, y vamos a morir aquí en el desierto. Es decir, esa figura simbólica que son los hijos de Israel, porque los hijos de Israel representan toda la humanidad y al mismo tiempo cada ser humano en su individualidad, ¿no? En todos nosotros hay un Moisés, ¿no?, que es capaz de salir de la esclavitud, pero arrastra consigo a toda una multitud, toda una serie de configuraciones psíquicas que hay en nuestra mente, que son los Bene Israel, que tienen proclividad a lo viejo, ¿no?, y por lo tanto que reaccionan de manera negativa para recibir lo nuevo, que es los adoradores del becerro de oro. Entonces, ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Me callo de verdad. No la que quieras, Carmen, venga. Se me olvidó. Sí. No, ¿tú consideras... Toma. Gracias. ¿Consideras que la Biblia es un libro revelado? A ver. Y ya me callo, ya. Te doy las gracias y ya. Vale, no, en el sentido que el creyente medio entiende por libro revelado, inspirado directamente por Dios a Moisés, que es un escriba que escribe lo que la divinidad le dicta, no. La Biblia es Biblia, voy a interpretar ahora la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Pues es un montaje, en el sentido noble del término montaje, de muchas tradiciones, de muchos documentos procedentes de muchas fuentes que poco a poco se fueron articulando en un relato coherente, sobre todo durante el cautiverio de Babilonia, que es una época que marca un antes y un después, hasta el punto de que luego se llegó a confeccionar un modelo canónico, que es lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero la Biblia, la Torá, no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, es un libro de mitología hebrea.
igual que antes he dicho, ¿no? La teogonía de Hesíodo, con todas esas historias que nos cuenta Hesíodo, ¿no? De los dioses del Olimpo. No es historia, es mito. Y eso es lo que le concede su valor universal. Porque la historia ocurre, los acontecimientos históricos ocurren de una vez y para siempre. Nunca se repite. Un hecho histórico nunca se repite. Pero un hecho mítico es permanente, es perenne. Es algo que ha ocurrido, está ocurriendo u ocurrirá en el transcurso de una vida humana. Eso es lo que le da el valor a un libro mítico, un libro sagrado, un valor perenne, que no lo tiene un libro de historia o un libro de ciencia. Los libros de ciencia que se escribieron hace 3 siglos pues están obsoletos en relación a los libros actuales. Lógico, porque la ciencia va avanzando. Pero un mito griego, un mito hindú o un mito hebreo tiene un valor perenne, hoy igual que hace 1000 años, y lo seguirá teniendo dentro de 1000 años, porque es mito. Es mito. Bueno, ¿alguien más quiere? Antes has comentado acerca de los avatares, que decías que luego los podrías... Sí. Bueno, Creo que se ha oído. se ha oído. Bueno, el tema de los avatares es fascinante. He dicho que hay 2 avatares humanos. Los últimos son el Buda y el Cristo. Pero hay 5 clases de avatares. ¿Quién es un avatar? Un avatar es una entidad espiritual que se manifiesta en un plano de realidad respecto del cual él no tiene, o esa entidad no tiene nada que aprender, pero tiene que aportar algo que se necesita en ese nivel de realidad en el cual esa entidad llamada avatar se manifiesta. ¿Se ha entendido, no? Hay 5 clases de avatares, según las enseñanzas esotéricas que tenemos. Los 2 más elevados se llaman avatares cósmicos y avatares solares. Provienen del plano mental cósmico. Un avatar se caracteriza por la fuente de la que proviene y el nivel de realidad del cual se manifiesta. Entonces, los 2 tipos de avatares más importantes se llaman así, avatares cósmicos y avatares solares. De ellos no podemos decir nada. Luego, hay otro grupo de 2 avatares que se llaman interplanetarios y planetarios, que provienen ahora del plano astral cósmico. Yo digo cósmico para diferenciar de esos planos que se llaman así, pero a nuestro nivel solar, planetario, ¿no? Avatares interplanetarios y avatares planetarios. Por ejemplo, el personaje más misterioso de la Biblia, ¿quién creéis que es? Me refiero a la Biblia hebrea ahora. Muy bien, fantástico. Melquisedec. Melquisedec, que luego aparece en el libro de Daniel como el anciano de días, es un avatar planetario. Un avatar planetario. Es la misma entidad que en la sabiduría oriental se conoce como Sanat Kumara. ¿Os suena, no? Sanat Kumara. La personificación del logos planetario terrestre. Un avatar planetario. Y el Buda y el Cristo representan el tipo inferior de avatares humanos. De avatares humanos. Fijaos, en la escala de la evolución da vértigo, ¿no? Porque para nosotros Buda y Cristo representan la máxima manifestación de la espiritualidad, ¿no? Hasta dónde puede llegar el humano divino o el divino humano, ¿no? Sin embargo, por encima de seres tan excelsos como el Buda y el Cristo hay inconcebibles jerarquías más elevadas. Entonces, eso es lo que te puedo decir de los avatares. ¿Por ahí? No, 5. A ver, empezando por los más elevados, avatares cósmicos, avatares solares, interplanetarios, planetarios y humanos. Que son esos 2 que he dicho, el Buda y el Cristo, que son los que se manifiestan con 500 años de separación, ¿no? Y en esos 500 años ocurren cosas extraordinarias en la Tierra. Habéis oído hablar de la era axial, así bautizada por un filósofo alemán, un tal Karl Jaspers, que habló de la era axial, porque durante esos 500 años ocurren cosas extraordinariamente importantes para el desarrollo cultural de la humanidad. Por ejemplo, si hacemos un recorrido de este a oeste, tenemos en China, se manifiestan en esa época más o menos Confucio y Lao Tse, los 2 grandes filósofos sabios de la China clásica. Pasamos a la India. Ahí tenemos los grandes rishis que escribieron los Upanishads, los comentarios esotéricos de los Vedas, los textos sagrados del Sanatana Dharma, que es como los hindúes llaman a su religión, no hinduismo, Sanatana Dharma, que significa la verdad eterna. Luego pasamos a Persia, y ahí tenemos una escuela de misterios con una impronta aria, en el sentido espiritual de lo ario, que es
o se conoce genéricamente como Zaratustra. Zaratustra no es el nombre de una individualidad, aunque hubiera individualidades que adoptaran ese nombre, sino es el nombre de una escuela de misterios que recoge toda la sabiduría aria. Y luego tenemos, moviéndonos hacia el oeste, tenemos Babilonia. En el cautiverio de Babilonia concurren 2 escuelas de misterios con una impronta semita, que se fusionan y se sintetizan con la escuela de misterios aria de Zaratustra. ¿Cuáles son esas 2? Pues las que responden a los nombres de Isaías y Ezequiel. Isaías y Ezequiel son nombres genéricos que representan 2 escuelas mistéricas con una impronta semita. La escuela de Isaías tiene un carácter además de tipo profético y la escuela de Ezequiel tiene un carácter sacerdotal. No hay tiempo ahora para explicaros en qué consiste lo profético y lo sacerdotal. Todos estamos llamados a convertirnos simultáneamente en sacerdotes y profetas. Entonces, esas 2 escuelas concurren o se encuentran junto con la escuela de Zaratustra en el cautiverio de Babilonia. Luego nos movemos más hacia el oeste y tenemos Grecia. ¿Qué decir de Grecia en esa época, no? Pues nacen todos los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los presocráticos, que empiezan a preguntarse o interesarse por la comprensión racional del mundo, abandonan el mitos y empiezan a trabajar con el logos, la capacidad de comprender racionalmente el mundo. Ahí está Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, todos estos llamados así presocráticos. Y luego están los pitagóricos, una escuela de misterios pura y dura, que ya se instalan, siguiendo esa trayectoria este-oeste, se instalan en el sur de Italia, en la ciudad de Crotona, ya en la punta final de la bota de la península italiana, ¿no? Bueno, pues todo eso ocurrió en los 500 años que transcurren desde la manifestación del Buda, un avatar humano, y la manifestación del Cristo, el otro gran avatar humano. Bueno, el jainismo es otra religión mistérica de la que sabemos relativamente poco, efectivamente anterior al jainismo. Es la primera religión que da lugar a una comunidad monástica, ¿no? Los primeros monjes, las primeras comunidades que se apartaron del mundo y empezaron una vida cenobítica, ¿no? Cenobios, koinebios, vivir juntos, ¿no? Fueron los jainitas. Y luego vinieron los monjes budistas. En Alejandría había una comunidad muy interesante que se llama los terapeutas, que tenían muchas connotaciones con los monjes budistas y con los esenios, ¿no? Los esenios del Mar Muerto. Bien, todo eso. Bueno, hay tiempo, Miguel Ángel, venga. Adelante. Se me ocurren muchas cosas, porque has abierto muchos temas, ¿no? Te quería preguntar sobre un personaje que yo creo que tiene mucho impacto en la historia, que es Mahoma. ¿Y cómo lo relacionas con todo esto que nos has contado un poco de...? Pues Muhammad, el profeta, el Rasul, es un discípulo directo del Maestro Jesús. Un maestro de sexto rayo, de los rayos no hemos hablado porque ya no se puede hablar de todo, pero Muhammad es un discípulo directo del Maestro Jesús y el Islam, tan controvertido y con una historia tan rica en todos los aspectos, tuvo una misión muy concreta histórica que cumplir, que ya se ha cumplido. La misión de conservar la riqueza cultural de la época clásica, que no se perdiera tanto la sabiduría de la Grecia clásica como la sabiduría de la India también, ¿no? A los musulmanes primeros les debemos la transmisión de muchos elementos de sabiduría que se desarrollaron en la India y también en la Grecia clásica. Entonces, Muhammad es un personaje pues, que pertenece al mismo colegio de sabios o de maestros al que pertenecen Zaratustra, Jesús, Buda y tantos otros, ¿no? Cuyos nombres desconocemos. No sé si te he respondido. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Claro, mientras no nos echen de aquí los... No, es por lo que acaba de decir el último interviniente. A ver, yo no conozco que ninguno de estos grandes hombres hayan matado a nadie. En cambio, Mahoma, cuando ya no queda nadie que piense en contra de él,
él sí que mata a una tribu que no recuerdo ahora. Tira todos los símbolos que estaban en la Kaaba, porque era una adoración. Es que no recuerdo ahora mismo a los coraichitas, me parece que se los carga todos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con no, es para que nada. soy Mira, un poco... si hemos de creer a los que han estudiado académicamente la vida de Mahoma, todos ellos te dicen de Mahoma no sabemos prácticamente nada. Sabemos muchas leyendas que se han ido formando a lo largo de los siglos en torno a él, pero no podemos corroborar históricamente, por ejemplo, esto que tú dices, de los hechos que se le atribuyen al profeta, porque de Mahoma no se sabe absolutamente nada. Bueno, se sabe muy poco. Yo no soy experto, ni mucho menos, pero procuro estar al tanto de lo que dicen los expertos, en concreto en este campo, que hay muchas revelaciones últimas que dicen, por ejemplo, que la Meca, en la época en que se supone que vivió Mahoma, era una ciudad, una villa absolutamente casi deshabitada, que en el Corán se mencionan paisajes y entornos geográficos que no se corresponden en absoluto con la península arábiga. Se piensa, y es una creencia que está cada vez imponiéndose más entre quienes estudian el Islam con métodos críticos académicos, que el Islam no nace en la península arábiga, sino que nace en la zona más o menos de Siria, Jordania, porque las primeras mezquitas estaban todas orientadas a Jerusalén, al-Quds, como se dice en árabe. Hasta que llegó un momento, por orden de un determinado califa, que dijo, no, vamos, nuestras mezquitas, nuestros templos sagrados, las vamos a orientar a nuestra ciudad sagrada, que Jerusalén lo es, pero la primera de todas ya no es Jerusalén, es la Meca. Entonces empezaron a orientarse las mezquitas hacia la Meca. Yo con esto no quiero decir que esto sea así o no, porque yo no lo conozco, pero lo que sí es interesante es tener mucho cuidado con las narraciones legendarias que se transmiten en torno a personajes de los que en realidad no sabemos casi nada. Bueno, yo sí lo leía ya también. Ya, pero bueno. Pero te aconsejo que veas, si entiendes el francés más o menos. No. Bueno, hay un gran conocedor del Islam que se llama Oscar Lafontaine. Ah, bueno, sí, tengo un libro de él. Bueno. Que me lo van a pasar ahora hablando. Pues es muy interesante lo que él cuenta. A ver, José María. Es Odón, no Oscar, Odón Lafontaine. Odón Lafontaine, sí. Yo es que creo que Mahoma no solo mató bastante, sino que en el Corán se ordena matar. Pero todo eso está sujeto a interpretación. Ya sé que vas a decir. Me sé algún título, me sé alguna frase de memoria, ¿eh? Ya. O sea, que eso sí que te la digo. La palabra yihad, la famosa y tan pervertida palabra yihad, en árabe significa la lucha interna, el esfuerzo que uno hace para eliminar, para exterminar a todos los enemigos internos, que son esos obstáculos que impiden la recepción correcta de lo que mi agente emisor, mi alma, me está diciendo a mí. Pues esa es la acepción esotérica, mistérica del término yihad, que luego con el transcurso de los años, igual que se pasó de Bar Abba a Barrabás, con todo lo que eso implica, se pasó de la concepción sagrada de la yihad a la concepción completamente profana de la yihad como campañas de exterminio de los enemigos. Eso es que tenerlo en cuenta. No puede ser que quien inspire el Corán se explique tan horriblemente mal. Ese es otro misterio. Si la frase es matadlos donde los encontréis, referido a los que apostatan, es que si quiere decir eso que dices tú, sí. Entonces es que quien ha inspirado eso domina fatalmente el idioma. No, a ver, fíjate, si coges el libro confunde a la humanidad. Y esa frase ha generado y sigue generando muertes, pero muertes físicas, con sangre que corre bien colorada. Naturalmente, igual que las cruzadas. Las cruzadas, Dios lo quiere, ¿no? Las primeras campañas que se hicieron para reconquistar los lugares sagrados, en poder entonces del infiel, era Dios lo quiere. Y la cantidad de matanza, de sangre que corrió por Europa, del trayecto de las hordas pseudo-cristianas que iban a... Bueno, que sí, dejadme acabar la exposición.
Si lees el libro de Josué, que es el sexto de la Biblia, el que continúa la obra de Moisés, Sí, yo lo he leído. ahí se hace si haces una lectura literal de cómo ordena Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, exterminar sin respetar la vida de mujeres, ni niños, ni ancianos, ni siquiera animales, a todos los habitantes de Jericó, cuando se conquista Jericó. Es lo mismo. Entonces dice, bueno, ¿quién inspiró ese texto? ¿Un Dios de amor o un Dios cruel, sediento de sangre? Pues seguramente ni una cosa ni la otra. Estamos desenfocando el proceso de escritura de los textos, porque el proceso consiste en manejar una álgebra de símbolos, mediante la cual se dicen acontecimientos o se narran acontecimientos internos mediante una simbología externa. Porque el hebreo tiene esa cualidad potencialmente peligrosa de que se refiere siempre a hechos, conceptos abstractos, refiriéndolos a acontecimientos concretos, sensorialmente perceptibles. Entonces, son dos cosas muy distintas las que has puesto, ¿eh? El acontecimiento bíblico ese y el del Corán son completamente distintas. ¿Dónde está la una diferencia? es un hecho en un momento concreto de una conquista y la otra es una orden que se da para el futuro y que ha permanecido durante siglos. Pues es lo mismo. Y aparte de eso, mira, los judíos de Medina, cuando Mahoma tenía poco poder, a los primeros se les dejó escapar con sus posesiones. Bueno, pero ahí Cuando entramos- fue ganando poder, a la segunda oleada, o al segundo grupo, se les dejó escapar sin sus posesiones. Cuando tuvo un poder absoluto y omnímodo, a los judíos que quedaron, les dijeron, tenéis dos posibilidades. Una es convertiros al Islam, la otra es morir decapitados. Cogieron la segunda y murieron decapitados. Hubo una que no murió decapitada, pasó a ser esposa. Una de las 12. Eso tiene o 13, todo el según. regusto, tiene todo el regusto parecido a las narraciones de las 1001 noches. No son relatos históricos. Esto yo lo he leído en libros de historia. No son relatos históricos. Esos son Sí, relatos. sí lo son. ¿Y la Guerra Santa? Pues sí, la Guerra Santa es un hecho histórico, pero que es la interpretación a ras de tierra de un hecho sobrenatural interno, que es la Guerra Santa, los enemigos internos. Entonces, en cuanto que se confunden los dos contextos, ya entramos en lo que dice José. Se interpreta exotéricamente lo que solamente admite una interpretación esotérica, interna. Este es un tema muy complejo, muy difícil de elucidar. Si eso ahora, que dices tú, exotérico, tiene una interpretación esotérica distinta, desde luego el inspirador de la parte esotérica se explica como Es que- una parte de la anatomía que no voy a mencionar Es que no hay- yo por educación. Es que no hay tal inspirador, es que hay que partir de que no hay tal inspirador. Hay una serie de documentos, de textos que se van transmitiendo oralmente con las modificaciones y alteraciones que cada transmisión oral comporta, hasta que todo ese material se organiza en un texto con una cierta lógica, con un argumento, pero no hay un inspirador. Pero es que según Bueno, eso, esa es mi- todo es interpretable y todo, naturalmente. y ninguna cosa tiene fundamento. No, pero- hay cosas que están basadas en hechos históricos. Pero hay una álgebra de símbolos que tiene su sintaxis. Entonces, cuando se desconoce la sintaxis propia del álgebra de símbolos, pues cualquier cosa vale. De todas Pero formas, lo último eso- que te he dicho de los judíos, yo lo he leído en libros de historia. Bueno, claro, porque Yo he leído un par de biografías de Mahoma y eso lo cuentan. ¿No? Sí, claro, sí. Y no dicen que sea a los algo libros, esotérico. a los libros de historia se transfieren interpretaciones basadas en una lectura literal de material que es puramente legendario y simbólico. Eso No, pero también es- eso no es lectura, son hechos históricos. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo ahora. Sí. ¿Qué quieres que yo Ah. te diga? Ya se acabó, ¿no, José? Vale, pues adelante. Gracias. Ah. Es pura curiosidad. ¿Jesús realmente estuvo con los seseños? Pues yo no sé decirlo porque no soy experto. Lo que te diría un experto como un Antonio Piñero, que seguramente que lo conocéis, es que las enseñanzas de Jesús no tienen cabida dentro de las enseñanzas de los esenios, lo cual no quita que hubiera habido algún contacto más o menos tangencial.
De quien sí se supone que tuvo una relación más directa con los esenios fue Juan el Bautista. Es que me Cuya... un libro de Dolores Cannon que habla de la formación de Jesús. Sí, hay toda una corriente que interpreta que a Jesús lo educaron y lo prepararon para la misión que iba a desarrollar en la comunidad esenia. Pero los esenios también es un poco misterioso, ¿no? Porque se confunde esenios con la comunidad de Qumran. La comunidad de Qumran en realidad es una parte del movimiento esenio, ¿no? Porque había esenios por toda Judea, por toda Samaria, Galilea, incluso en Alejandría, ¿no? Entonces, es un tema que todavía está como muy por dilucidar, ¿no? Porque el origen de los esenios está en la revuelta de los macabeos contra los griegos, donde ellos imponen, cuando triunfan militarmente, que en realidad es una guerra civil entre judíos, ¿no? Una auténtica masacre de unos judíos intolerantes contra otros que admitían el influjo positivo de la cultura griega. Entonces, cuando triunfa el bando más fundamentalista, imponen ellos su propia casta sacerdotal. Y los sacerdotes, los saduceos, digamos legítimos, huyen. Y ese es el origen de los esenios. Huyen a tierras del Mar Muerto, ¿no? El desierto de Judá y todo eso. Yo más no te puedo decir porque no conozco. No sé si tenemos tiempo todavía. Ya la última o la penúltima. A ver cómo andamos. Bueno, sí, todavía 10 minutos. Sí, adelante. No, como hemos hablado de los avatares o de la importancia que tuvieron hace 2000, 2500 años y estamos en rango de cambio, ¿cuáles han sido los últimos avatares? Krishnamurti, George Gurdjieff, no sé, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues nada. Pues, hombre, me haces una pregunta que yo tampoco estoy en situación de decir. Tu opinión. Seguramente, hombre, al rango de avatar como alcanzaron Buda y Cristo, pues seguramente estos que has mencionado no. Igual estuvieron muy cerca, no lo sé. Pues hay muchos. Dentro de todas las tradiciones religiosas, pues hay seres realizados, ¿no? Mentalmente despiertos, espiritual, con la conciencia despierta, en todas las tradiciones, en la budista, en la sufí, en fin, en la gnosis, en muchas. Krishnamurti, pues. Pero yo a Krishnamurti tampoco le situaría. Hay un cierto mito también, ¿no? Con Krishnamurti, que se le ha encumbrado mucho. Bueno. Pero vamos, yo no soy quien tampoco para. Saint Germain, depende de a quién preguntes, pues te contestará una cosa u otra, ¿no? Hay una corriente, a mi modo de ver, muy nefasta, que es la metafísica. No sé si conocéis la metafísica. ¿La de Samael? No. La metafísica nace de una supuesta aparición de un supuesto Saint Germain en el monte Shasta a un tal Guy Ballard, o Guy Ballard, según se pronuncia de manera afrancesada o en inglés, que se encuentra con un personaje que se presenta como Saint Germain. Entonces, a partir de ahí pues surge toda una literatura, el movimiento I Am, y de ahí surge lo que luego una mujer venezolana de nombre Connie Méndez, una gran musicóloga, por otra parte, experta en, compositora de canción y tal, pues le da el nombre de metafísica. Y el discípulo principal de ella es un tal Rubén Cedeño, que no sé si os suena alguno, que transmite una enseñanza que toda ella es una adulteración, a veces a niveles bastante sonrojantes, de la enseñanza del maestro tibetano, dada a través de Alice Bailey, ¿no? No sé si conocéis un poco la obra del tibetano, pues toda la metafísica que nace de esta línea, pues habla de lo mismo que habla el maestro tibetano, de los rayos y de otras muchas cosas, pero en una clave muy distorsionada. Por ejemplo, habla de los maestros ascendidos. No existen los maestros ascendidos, es un fraude. Nunca en las obras del maestro tibetano se mencionan los maestros ascendidos, salvo para denunciar la existencia de esta línea, que habla de maestros ascendidos. Bueno, el que inventó, el que acuñó esta expresión, un tal Emmett Fox, discípulo directo de este Guy Ballard, lo hizo seguramente de buena fe, ¿no? Pero luego esa expresión se fue convirtiendo cada vez más en una especie de cliché que se puso a determinados personajes que formaron una especie de corte celestial, así como muy folclórica, ¿no? Donde hay de todo. No sé si conocéis un poco los maestros, la galería de maestros ascendidos, que hay cosas como muy infantiles, ¿no? Pero, entonces...
No sé si tenemos tiempo para una última pregunta, quizá. Perdona, entonces lo que es la teosofía y la antroposofía, todo esto, ¿no se puede considerar como disciplinas que hayan dejado los últimos avatares o nada parecido a esto? La teosofía nace de un intento de la jerarquía a finales del siglo XIX para renovar la información esotérica en relación a los misterios humanos, ¿no? Que fundada por la señora Blavatsky junto con un militar norteamericano de nombre Henry Olcott en Nueva York. Luego la teosofía, la sociedad teosófica, hay que distinguir entre las enseñanzas teosóficas y la sociedad como organización humana, ¿no? Pues como pasa con todas las organizaciones, se fue anquilosando, se fue cerrando sobre sí misma y entonces en un momento dado dejó de ser una herramienta útil por parte de la jerarquía para difundir los tres objetivos con los que se fundó, que fueron, primero, crear un núcleo de fraternidad humana, que es lo que en las obras del tibetano se llama el nuevo grupo de servidores del mundo, que es activar el chakra ajna de la humanidad, ¿no? Activar el chakra ajna. La humanidad en su conjunto es el chakra laríngeo. La jerarquía espiritual, la logia blanca o la hermandad blanca, es el chakra del corazón. Y Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida, como así se la conoce, es el chakra coronario, ¿no? Entonces, en un momento dado, a principios del siglo XIX, se decidió en una reunión que tiene lugar cada 100 años, la próxima toca es el próximo año, en el año 25 de cada siglo hay una gran reunión de todos los maestros donde se evalúa el proceso evolutivo de la humanidad como un todo, ¿no? Entonces, en la reunión que tuvo lugar en el siglo XIX, se decidió activar, entre otras cosas, el chakra ajna de la humanidad, es decir, configurar un núcleo de seres humanos que de manera decidida y consciente hubieran emprendido el camino de retorno a su fuente espiritual, ¿no? Eso es lo que se llama el nuevo grupo de servidores del mundo. En términos budistas sería el sangha al que se toma refugio en la primera toma de refugio. No sé si conocéis un poco la ceremonia de toma de refugio que se hace en el mundo budista, que se dice: tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma y tomo refugio en el Sangha. El Sangha es una comunidad formada por todos aquellos que han decidido emprender conscientemente el camino de identificación con su fuente espiritual, ¿no? Y ese primer Sangha es lo mismo que en otra terminología se conoce como el nuevo grupo de servidores del mundo, la activación del chakra del entrecejo o chakra ajna de la humanidad, ¿no? Entonces, esa es una de las misiones de la sociedad teosófica. Otra misión era establecer la unidad profunda de todas las corrientes religiosas. En eso se ha avanzado mucho, el espíritu ecuménico, pero todavía el ecumenismo se queda en el diálogo más o menos educado y correcto entre todas las tradiciones, pero no se llega a dar el salto final, que es a esa religión de síntesis primordial, original. Y el tercer objetivo, que también se está desarrollando, pero no por la sociedad teosófica, sino por otras organizaciones, que es desarrollar y estudiar los poderes psíquicos presentes en todo ser humano, ¿no? La constitución energética del ser humano. Investigar, con métodos científicos, cuál es la constitución del ser humano en su totalidad. Todo eso se lo propuso la sociedad teosófica como tres objetivos a perseguir. Y eso forma parte de los síntomas de la era de Acuario, hablando, decíamos antes. ¿Y en la reunión del próximo año qué tratarán? ¿Tú el apocalipsis? No lo sé, ya me gustaría responder al llamado invocador, porque cuando se celebra esta reunión se emite un llamado, quienes escuchan ese llamado encuentran el camino, y quienes estamos en otra onda desconocemos el camino, pero bueno, no importa, nos llega, por un canal o por otro, al final nos llega todo lo que se decide en ese concilio elevado, ¿no? de grandes maestros. ¿Qué personajes suelen ir a esa reunión? ¿Qué gente suele ir a la reunión? ¿Qué gente suele ir? Hombre, pues maestros de sabiduría, no los maestros que nosotros podamos conocer. La inmensa mayoría son seres absolutamente anónimos, ¿no? Iniciados de alto grado. Seres que han completado su historia personal, que están libres ya del sistema de las reencarnaciones y que han desarrollado plenamente su divinidad, ¿no? Que se han identificado con su mónada. Son los hijos pródigos que han retornado al Padre, para decirlo en términos muy sencillos. Una vez que ocurre eso, se abre un camino de evolución cósmica inconcebible para nosotros, ¿no? Entonces, todas esas unidades de conciencia que están en ese momento evolutivo son las que escuchan nítidamente el llamado, cuando se emite esa llamada convocatoria de esa reunión, igual que
se emite la llamada para una reunión de vecinos, ¿no? Entonces cada uno se entera y acude o no acude. Entonces, esos son personajes puramente exotéricos, ¿no? Como los papas y los obispos. Entonces, es lo que... Gente anónima. Para nosotros sí, claro. Para nosotros sí. A lo mejor gente que ha pasado a la historia como leyendas vivas, ¿no? Como Hércules, Hermes. Bueno, pues a lo mejor detrás de estos nombres hubo entidades que vivieron hace X miles de años, a lo mejor incluso hasta millones de años, ¿no? Que han permanecido su obra en la historia como mitos vivientes. Eso es. Bueno, yo creo que podemos poner punto final, ¿no? ¿Parece bien? Gracias. Gracias.